Me Esperamos un equivoqué. poco. Sí, Ya, ya está bien. ya te estoy nombrando de administrador, ¿sí? ¿Y Ya cómo es puedes, eso? ¿Y cómo es eso? ya puedes compartir tu presentación como anterior, no hay problema. Sí, un segundito, estoy tratando justamente de copiar la presentación. Muy bien. Están uniéndose. Esperamos unos minutos, no pasa nada. Ya, está bien. A ver, ¿dónde está esta mierda? Wow. Está bien. Ya. Está bien. Hola, sí. Hola.
Ya. Sacamos esto y conectamos este. Vamos, este. Carajo. Hola. Se Hola, escucha muy hola. bien. Se escucha muy bien. Buenas Perfecto, noches, mi ya. querido señor Manuel. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Listos ya. ¿Estamos listos? Sí. Ya, voy a poner el PowerPoint un minuto a ver cómo era la cosa. Compartir pantalla, una flechita verde. Ahora sí. Ya, ahora voy a completar. A ver que se abra todo. Habilitar contenido. Ah, está. Pero va a salir. Ahora sí, ¿no? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bien, podemos empezar si están ya. Creo que hay como 21 personas. Creo que es lo que estamos manejando, ¿no? Sí. Bueno, buenas noches a todos. Estamos iniciando la segunda sesión, segunda semana. Y hoy nos toca hablar sobre calendarios. Recordarles que soy miembro de la comunidad de la sabiduría ancestral,
una institución que estamos investigando todo el rescate del conocimiento ancestral andino, especialmente de Tiwanaku. Ahí está el calendario andino ancestral. Más de 25 años que venimos rescatando este calendario entre varias personas, no soy solo yo, como les dije, nuestra comunidad ancestral tiene expertos de muchas áreas y entre todos hemos ido rescatando el calendario que les voy a mostrar ahora. La parte astronómica, lógicamente, es la parte que yo estoy trabajando. Empezamos hablando sobre el tema de la cosmovisión andina, que ha sido una de las preguntas que hemos puesto en la primera evaluación. Decimos que en el mundo andino ancestral se considera la naturaleza, el hombre y la Pachamama, la madre tierra, son un todo que viven relacionados permanentemente. Lo que no se ve en la cultura occidental actual, lo que no se ve en otras comunidades, ¿no? Decimos que la Pachamama tiene vida y está íntima relacionada al ser humano y todo lo que hacemos en su naturaleza es parte de ese calendario que fue creado hace miles de años en sus dos vertientes. Primero, agrícola, que era importante saber cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar, cuándo vienen las lluvias. Y la segunda parte es la parte ceremonial, que se desarrolla después de que cualquier actividad con la Pachamama, con el Alajpacha, el Mancapacha o el Acapacha o el Mancapacha, siempre hay que hacer una ceremonia previa de pedir permiso o de agradecimiento. Y es ahí donde nace y sale una serie de ceremonias que están, por lo menos 8 de ellas, están clasificadas en un calendario ritual anual. Son 8 ceremonias que las vamos a ver ahora. Pero además hay otras de segundo orden, tercer orden, que son las que también se usa en todo lado. Para ese calendario, he encontrado que la base principal, tanto de la parte de la cosmovisión andina como del calendario, es la famosa chacana. La chacana, cruz cuadrada, cruz escalonada, que la traducimos, es la que vemos ahora ahí en el dibujo, pero en mis investigaciones encuentro 3 chacanas, no solo una. Hay 3 chacanas que difieren un poco en su forma. Ahí tenemos, por ejemplo, las chacanas en muchas de las culturas, Huaca de la Palma, y tienen la Isla de la Luna, en Chan Chan, en todas las culturas de la época de Tiwanaku, que pensamos que eran parte de un gran conglomerado del imperio de Tiwanaku, está presente la chacana. Como ven aquí, en construcciones, en piedra encontramos en tejidos, encontramos en cerámica. Ahí tienen tejidos, Tiwanaku, Wari, o en piedra labrada como esa que está en Cusco, y aquí en Tiwanaku hay muchas. Es otra chacana de arriba a la derecha, izquierda, la vemos en el desierto de Atacama. O sea, una serie de manifestaciones respecto a las chacanas. Pero veamos cuáles son esas chacanas. Ahí tienen las 3 chacanas. Yo llamo la del centro primigenia, para mí son la base, la primera. Es básicamente una cruz cuadrada. Alto, horizonte y vertical son del mismo tamaño. No es como la cruz cristiana, que el palo vertical es mayor. Esa es la diferencia con la cruz cristiana o católica. Para nosotros, esta es la chacana primigenia y la encontramos mucho, por ejemplo, en Tiwanaku, en el templo del Pumapunku.
muchas de las piedras del Pumapunku tienen este tallado de lo que llamamos la chacana primigenia. A la izquierda tenemos la chacana solar en piedra. ¿Cuál es la diferencia entre la primigenia y la chacana solar? De que de la chacana primigenia, de los dos lados, a cualquier lado, aparece un nuevo ángulo. Fíjense, aquí estoy marcando con la flechita en la chacana solar. Hay un ángulo más. Yo le llamo solar. Enseguida vamos a ver por qué. Vean estos cuadros que tengo en mi espalda, que son calendarios que hemos producido. Son chacanas solares, de un solo ángulo intermedio, llamo yo. Y el de la derecha, yo llamo chacana lunar, porque entre el punto superior o el intermedio, a cualquier lado, aparecen dos ángulos más. No uno como el solar, sino dos. Para mí ese es lunar. Y ahora vamos a explicar, pero de entrada hay tres tipos de chacanas. La mayoría solo conoce la solar, es la más difundida. La encontramos en todo lado como chacana simplemente, pero también hay la lunar que está al otro lado y también hay la primigenia que está al centro. La primigenia, y tenemos varias. Arriba a la izquierda, en una piedra enorme que se encontró también en Pumapunku. Ahí está partida esta piedra, pero vean, es otra clase de primigenia, pero los cuatro lados son del mismo tamaño. Y al centro, por ejemplo, esta tiene un rombo, ¿no? Esa es una de las formas de la primigenia. Al centro abajo tienen otra chacana primigenia también de Pumapunku. Y a la derecha, arriba, tienen otra chacana también en las piedras de Pumapunku. Pero también la encontramos en tejidos como este gorro tiwanaku, la que está en color blanco es la chacana primigenia y la del centro negra o naranja en este gorro es la solar, tiene un ángulo más. A la derecha vemos una en cerámica, una chacana primigenia de la costa de Huari en el Perú. Y de ahí nace cómo estructuran su calendario hace miles de años la cultura tiwanaku y extendida en todo lo que es la cultura tiwanaku desde la mitad de Chile, Argentina, yendo hacia el norte, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y tal vez hasta Venezuela, donde hay algunos rastros. Pero vemos que nuestro pueblo manejaba tres tiempos básicos: el tiempo corto, el tiempo medio y el tiempo largo. Primero, en aquella época, 5,000, 6,000 años atrás, eran pueblos nómadas que iban detrás de lugares donde había comida. Todo el pueblo se trasladaba buscando comida, básicamente. Se iban al mar para pescar, se iban a otra zona donde había alimentos, frutas. Eran nómadas. Pero llega un momento en que se vuelven sedentarios. Esto ocurrió en todo el mundo. De nómadas, los pueblos antiguos se vuelven sedentarios. ¿Por qué? Porque ya empiezan a hacer agricultura, aprenden a hacer agricultura y para eso ya no tenían que ir detrás de la comida. Ellos ya tenían que sembrar, cuidar sus sembradíos hasta la cosecha. Y así empiezan a aparecer los pueblos. Cuando llegan a esa etapa, empiezan a buscar medios de cómo ver el tiempo. ¿Cómo sé qué va a hacer mañana? ¿Qué sé qué va a pasar dentro de, hoy llamamos un mes, qué pasará dentro de, qué sé yo, 30 rotaciones de la Tierra? Lo primero que se dan cuenta es el día y la noche. El sol se pone y al día siguiente sale por el otro lado, transcurre todo el día y se pone por el otro lado. Y ahí empieza a lo que llamamos hoy en día el día. Después ya viene en la Edad Media ponerle 24 horas. En tiempo antiguo tenía otra forma de medir el tiempo, ¿no? Y después buscan tiempos más largos. Y se dan cuenta, no solo aquí, en muchas culturas, que la luna iba cambiando de forma según cómo se movía.
pero era cíclico. Después de cierto tiempo, por ejemplo, si vemos una luna llena, después de cierto tiempo, otra vez era luna llena. Al poco tiempo era mitad iluminada, otro tiempo desaparecía, otro tiempo la otra mitad estaba iluminada y otra vez llena. Y ahí empiezan a marcar en diferentes formas las culturas. La nuestra llaman el tiempo corto a una fase lunar, desde una luna llena, por ejemplo, a la cuarto menguante, o cuarto menguante a luna nueva. Esa fase que ellos se dieron cuenta que tardaba 7 días, 7 movimientos de la Tierra, llamaban el tiempo corto, lo que hoy en día llamamos semana. Todos los pueblos antiguos empezaron a mover sus tiempos según lo que se movía la luna y se dieron cuenta de eso, y de ahí viene la semana de 7 días. En nuestro pueblo se llamaba el tiempo corto. Después de una luna llena hasta la siguiente luna llena, llamaban el tiempo medio, y calcularon y contaron que era de 28 días, lo que se llama después en muchas culturas el mes lunar, mes de la luna. Luna llena empieza a moverse, a cambiar de figura hasta que vuelve a ser luna nueva, luna llena, perdón, son 28 días. Está regido por lo que nosotros llamamos la mama paxi, la luna, de una luna llena a otra luna llena. Y aquí vemos la unión con la mujer, porque el ciclo de fertilidad de la mujer también es 28 días. Por eso vemos mucha unión luna-mujer. Y después viene el tiempo largo, que ya está gobernando por el Tata Inti, el sol. En esas épocas, para todos los pueblos, la tierra del centro, todo se movía el sol, se movía la luna, lo que llamamos planetas. Hemos dicho ya que planeta en griego quiere decir estrella que se mueve. Empezaron a ver que algunas de esas estrellitas o esos puntos brillantes se movían. Y de ahí nacen las estrellas que se mueven. Y como hemos dicho, no sé si todos han ya contestado el examen. Ahí pregunto, ¿cuáles son los planetas que se podían ver a simple vista? No estamos hablando, porque no había ningún instrumento en esa época. Y son 5, ¿no? Y el Tata Inti se movía. Veían que cada día salía por un lugarcito más a un lado. Y se dieron cuenta que iba hasta un lado, mucho frío, noches más oscuras, y después el Tata Inti regresaba y se iba hasta la otra esquina, también se tornaba. Entonces era cíclico, y de ahí nace lo que hoy llamamos el año, el tiempo largo para nuestros pueblos. Ahí tienen lo que yo llamo la chacana lunar, como les he dicho, de una luna llena a un cuarto menguante o a cualquiera. Hay 2 ángulos intermedios. Y aquí está cómo empieza a desarrollar nuestro pueblo su calendario. Cómo algo que es tan abstracto que es el tiempo, lo pones en algo concreto, en un dibujo, en una forma, en algo. Y ellos inventan esta chacana, por eso llamo lunar. Desde una parte superior a cualquier esquina o hacia abajo, hay 7 ángulos en esta chacana. Y ellos iban moviendo 1 día, 2 días, 3, 4, 5, 6, 7, un tiempo corto. Abajo igual, de una cuarto menguante a luna nueva, 7 días, 7 ángulos. De una luna nueva a cuarto creciente, igual, 7 días. Y de un cuarto creciente a la luna llena otra vez, 7 días. Cada uno de estos 7, según la forma de la luna, era el tiempo corto. Y dieron este tipo de chacana que representa a la luna, que representa el movimiento lunar, tanto en el tiempo corto como en el tiempo medio. De una luna llena a otra luna llena, 28 días. Y esta chacana era la que representaba ese movimiento de la luna. Por lo tanto, esta es la chacana lunar. Y bueno, hasta aquí ustedes pueden decir, este es su cuentito del investigador, ¿no?
No, a mí me gusta demostrar de dónde sale esto. Ahí tienen en Tiwanaku un templo que está todavía sin terminarse de descubrir, el Cantataíta. Hay enormes piedras con doble chacana lunar. Fíjense que tiene dos ángulos intermedios. Para mí este templo es el de la luna. Todavía no está completamente, digamos, reconstruido. Pero ahí vean dos enormes piedras con chacanas lunares. Yo había visto antes de estas piedras gigantes en el museo. Creo que eran 7 que marcaban justamente el tiempo corto, 7, y estaban parados ahí atrás en eso que se ve como hay una persona ahí. Ahí es el templo, que no está, vuelvo a decir, reconstruido. Ahí estaban paradas estas 7 piedras que se podía mirar el rato que salía la luna en el este y controlar su movimiento, que también la luna se mueve parecido al sol. Cada día sale por diferente lugar, va a llegar a un solsticio la luna y también al otro solsticio, porque es el movimiento orbital alrededor de la Tierra y la Tierra alrededor del Sol, que es lo que llamamos hoy en astronomía. Habían estas piedras. Para mí este templo era el templo de la luna y ahí controlaban el movimiento de la luna durante el año. Hasta ahí todavía puede ser un cuentito, ¿no ve? Si nos vamos a lo que se llama al lago Titicaca en Bolivia, a lo que se llama la isla de la luna o Coati, que es el otro nombre que tiene, ahí tienen arriba en la parte superior un dibujo de la isla, donde esos cuadraditos negros son templos. Hay 3 templos en esta isla. El redondito de la foto abajo es donde es el pueblo actual. El interesante es el templo del centro. Uñacuñu se llama. Este templo tiene forma de U. Tiene una pared al este, otra pared al oeste y una al norte. Al sur, perdón, se entra por el norte. Y en cada una de esas paredes hay lo que vemos ahí abajo, puertas, 3 puertas en cada pared. Y fíjense el dintel superior que está marcado con esa línea roja. Es una media chacana lunar porque tiene 2 intermedios. Son puertas, Isla de la Luna, Templo Uñacuñu, Templo de la Luna. Y resulta, ahí podemos ver una de las paredes. Este templo está también, lamentablemente, a medio de reconstruir. Ahí vean que en la pared este, por ejemplo, hay 3 puertas con medio dintel lunar y hay 4 ventanas. Ahí está marcada en amarillo, en ese círculo amarillo, una de las ventanas que está ampliada a la derecha. Fíjense, es una chacana lunar de 3 dimensiones porque va para adentro también. Fíjense cómo entra y ahí abajo entraría luz al cuarto interior. Y aquí hay toda una parte también de la cosmovisión andina, lo que hemos estado hablando estos días. 3 puertas, 3 niveles, Alacpacha, Acapacha y Mancapacha. Cada una de estas puertas representa a uno de esos niveles. La puerta de la izquierda, Alacpacha, el mundo de arriba. La del centro es el Acapacha y la de la derecha es el Mancapacha. Y muchos amautas y yatiris te dicen, pues, cuando estás allá, si quieres, cada una de estas puertas también representa el futuro, lo de arriba, el presente, lo de aquí, y el pasado, lo de abajo. Y te dicen, ¿quieres algo para tu futuro? Anda a pedir a la puerta del futuro. ¿Tienes problemas ahora? Salud, trabajo, anda pues haz tu mesita y pedí en la puerta del centro. Y si tienes o has tenido problemas con alguien que ya se ha ido, anda pues a arreglar a la puerta del pasado. Si te has peleado con una persona y ahora quieres arreglar, si le debías dinero a alguien que se ha ido, anda pues a arreglar ahí. En los 2 lados, el este y el oeste de este templo, tiene lo idéntico las 3 puertas. Y ahí tienen 4 ventanas.
Las 4 ventanas representan las 4 direcciones. Hoy llamamos norte, sur, este, oeste. Nuestro pueblo tenía otros nombres, pero representan por dónde sale el sol, por dónde se pone el sol o la luna o las estrellas, dónde está la chacana del cielo. El sur es otra ventana y el norte sería la 4ª ventana. Por favor, alguien tiene abierto su micrófono, hay mucho ruido. Entonces ahí tenemos 4 ventanas y 3 puertas. Y aquí también podemos ver algo de la numerología sagrada de Tiwanaku. El número 3 por los 3 niveles. El número 2, ya sea por el día, la noche, el hombre, la mujer, bueno, malo, la dualidad. El número 4, doble dualidad o las direcciones que estamos viendo. El número 7 es la suma del 3 más el 4. Si ustedes van a Tiwanaku y a otros templos, todos los ingresos a los templos tienen 7 gradas. En Saralcalasasaya tiene 7 gradas. La pirámide tiene 7 niveles y cada nivel tiene 7 gradas. En bajar al templo semisubterráneo de Tiwanaku, como vamos a ver la próxima semana, tiene 7 gradas. Entonces ahí también tenemos la numerología sagrada, el 2, el 3, el 4, el 7. ¿No? Entonces aquí está muy bien representado esto de la chacana lunar en una isla que decimos de la luna, en un templo que se dice que era el templo de la luna. Fíjense abajo la fotografía de la izquierda, eso es un dibujo de hace un siglo atrás, en 1900 más o menos dibujaron. En esa época se veía, hoy, momentito, se veía muy bien todavía conservadas las paredes. Fíjense, hasta la altura de los techos estaba muy bien cuando en 1900, 1890 fueron los investigadores que sacaron este dibujo, pero lamentablemente después lo destruyeron, lamentablemente. Uno, por falta de conocimiento, lógicamente, y por falta de preservación. Cuando hubo la famosa guerra Bolivia-Paraguay, a los presos paraguayos que los trajeron a Bolivia no tenían dónde llevarlos y los metieron a la isla de la Luna como prisión. En una isla no van a poder salir por ningún lado y los pobres presos destruyeron los templos para sacar la piedra y construir donde dormir, cuartos para vivir. Lamentablemente ahí fue la primera destrucción. Aquí en la foto de abajo pueden ver que a la izquierda se ve todavía la pared que está en la foto de arriba, pero todo el centro que se ve aquí muy bien conservado, en la foto de arriba, vean a la derecha de esa foto, está destruido. Y también la pared oeste estaba destruido, ahora la están reconstruyendo los pobladores de la isla de la Luna, ¿no? Pero falta mucha reconstrucción y además tiene que ser hecha por gente profesional que sepa las formas, los tamaños, la figura de las puertas, de las chacanas, de las ventanas, ¿no? Lamentablemente. Pero ahí tienen otro dato de que existía una chacana lunar. Isla de la Luna siempre hemos conocido hace qué sé yo cuántos años que le llamaban así. ¿Por qué? Está el templo de la Luna y esta es la chacana lunar. Avanzamos. Y el tercer tiempo largo, antiguamente decían el movimiento del sol. El sol aparece cada día por diferentes lugares, es cíclico, sube y baja. Y justamente las esquinas de ese movimiento del sol llamaban solsticios, visto desde una tierra plana. Hoy sabemos que no, que la tierra es la que gira alrededor del sol. Y bueno, en la Edad Media a más de uno lo mataron por decir eso. Copérnico, el primero que dijo, no, señores, el sol es el centro, la tierra se mueve. Y cuando fue a decirle eso al Papa, el Papa le dijo, o te callas o te matas, te mando a la hoguera. Y en la historia de Copérnico está famoso cuando él está saliendo de haber hablado con el Papa, se da la vuelta y le dice, pero se mueve, se va corriendo. Otro astrónomo que era ayudante de Copérnico, se llama Giordano Bruno, un italiano, él no aceptó. No, el sol es el centro, la tierra se mueve.
lo quemaron, lo mandaron a la hoguera por hereje, ¿no? Es así como ha ido funcionando la historia en nuestro mundo, ¿no? Pero lo que nos interesa es ese movimiento largo de 365 días que llamamos el movimiento largo del Sol, visto desde la Tierra plana. Y de ahí viene esto. Por ejemplo, aquí vemos la pared de la balconera del Kalasasaya, del templo del Kalasasaya. Si nos paramos al centro del templo, este templo tiene la construcción hecha para un calendario solar exacto. Ahí vemos la pared este. El sol sale por la izquierda en el solsticio de invierno, en esa esquina. Y después pareciera que el sol va moviéndose hasta que el 21 de septiembre sale exactamente por la puerta central y se sigue moviendo el sol hacia el sur hasta llegar al solsticio de verano, que también llamamos Wilka Kuti. Wilka, sol, Kuti, retorno del sol. En los dos extremos pareciera que el sol se para por 3 días y retorna. Cuando los astrónomos andinos veían que el sol empezaba a retornar, por ejemplo, en el solsticio de invierno, que era mucho frío, noches muy largas, asustados de que el sol se pueda ir y nos deje en oscuridad y nos muramos, el tercer día veían que el sol retornaba y decían, Wilka Kuti, el sol retorna o cambia de dirección. Famoso Año Nuevo Andino que llamamos hoy día. El 21 de junio es el día del solsticio, pero recién a los pocos días empieza a bajar. 21 de septiembre, el sol sale por el centro. Y aquí el arqueólogo primero, que fue el que empezó a reconstruir Tiwanaku, Posnansky, un alemán, en sus mediciones se da cuenta de lo siguiente. Tiwanaku, hemos dicho, está a 16 grados, 32 minutos sur del ecuador de la Tierra. Tiwanaku está a 16 grados. El equinoccio es cuando el sol sale exactamente por el ecuador. Como nosotros no estamos en el ecuador, nunca podría dar que el sol sale por la puerta central. Posnansky demuestra que los constructores de este templo del Kalasasaya movieron la puerta para que coincida con el equinoccio. 111 centímetros está movida esta puerta hacia el norte, porque el Ecuador está al norte nuestro, estamos hablando de Tiwanaku. Cada otra de las otras ciudades tiene otras posiciones, pero Tiwanaku, para que coincida, le movieron 111 centímetros hacia la izquierda para que coincida con el equinoccio. ¿Qué quiere decir? Que de la puerta hacia el norte es una pared más corta que de la puerta hacia el sur. 111 centímetros. Eso demuestra el conocimiento astronómico para construir este templo. Hasta el día de hoy funciona. Uno está en los equinoccios o los solsticios, el sol va a salir en los solsticios por las esquinas y en el equinoccio por la puerta, que no es central, vuelvo a decir, está movida para que coincida. Ahí tenemos en la parte inferior, creían que el sol se movía desde el 21 de junio, que empieza el primer Wilka Kuti, hoy llamamos Año Nuevo Andino, gran fiesta, empezaba a bajar hasta el punto 2, equinoccio de primavera, ceremonia, la Pachamama despertado, ya estamos con verde nuevamente, florecen las flores, primavera. Punto 3, solsticio de verano, al sur. Mucho calor en algunos lugares, en el altiplano es época de lluvias. Y de ese punto del solsticio de verano, Wilka Kuti, retorna otra vez el sol hacia arriba hasta el 21 de marzo, que es el otro equinoccio, el sol vuelve a salir por la puerta central y después el sol sigue subiendo hasta el próximo Wilka Kuti del solsticio invernal, fin de un ciclo, inicia otro ciclo o como se dice hoy, año nuevo, nuevo año. Ahí tenemos, por ejemplo, en Tiwanaku, en el Kalasasaya, el calendario solar. Y no es el único, hemos encontrado en muchos lugares observatorios que marcaban estos solsticios de equinoccios. De ahí nace lo que yo llamo la gran
vuelta o retorno del sol en la chacana solar. Al centro, vean, está una chacana de una sola punta. Y ahí tenemos las 4 ceremonias principales en color azul y las 4 segundas fiestas en color amarillo. Arriba al centro, Wilca Hachalaimi, la gran fiesta del dios o del Tataínti. 6 meses después, abajo, segundo solsticio, el Wilcacuti. Al medio, los intermedios, están los 2 equinoccios, el Hacha Wilca Chica, que es el equinoccio de primavera, y después del medio año, el otro equinoccio Auti Wilca Chica, que es el solsticio el equinoccio de otoño, que va a ser dentro de unos días, 21 de marzo. Y en las puntas de esta chacana solar, en las intermedias, hay 4 fiestas importantes en color amarillo. La primera, fiesta de la Pachamama, 2 de agosto. Justo en la mitad de un solsticio al equinoccio de primavera, que son 3 meses, 90 días, en la mitad exacta, el 2 de agosto, se celebraba la fiesta de la Pachamama. La Pachamama despierta después del gran invierno y otra vez se va a vestir de verde y van a venir las flores en primavera y va a ser época de siembra. Esa es la fiesta de la Pachamama en agosto. Hoy en día, aquí por lo menos en Bolivia, todo agosto dicen fiesta de la Pachamama. No, en el antiguo calendario que vamos a ver dentro de un ratito era diferente, pero el 2 de agosto era el inicio de esas ceremonias de pedir a la Pachamama para la nueva siembra, que venga un nuevo ciclo muy importante. Segunda fiesta, después de septiembre, fiesta de difuntos, 2 de noviembre, es fiesta andina. Ahí vemos también el sincretismo y cómo en la época de la colonia quisieron destruir nuestras ceremonias. Aparece el 1 de noviembre, Todos Santos. Es una fiesta católica. Es una fiesta que habla de los católicos y los santos, que son llamados así, de los que iban a las famosas cruzadas para liberar Jerusalén. Los que morían en esas batallas en Jerusalén eran llamados Todos Santos. Y su fiesta era el 1 de noviembre. Para nosotros, el día del difunto o de recordar al ancestro es el 2 de noviembre. Y ahí tenemos toda una ceremonia de recibir sus almitas, les preparamos unos altares con comida, con dulces, porque están viniendo a visitarnos, bajan el mediodía del 1 y se retornan el mediodía del día 2. Y si ustedes ven esos altares que arman, tiene 3 niveles, a los 3 niveles, hay 3 niveles, y en cada nivel se pone comida, galletas, bebidas, el platito que más les gustaba. Aquí todavía en Bolivia se sigue haciendo eso. Y bueno, hay una serie de simbologías. Por ejemplo, en estos altares se pone las famosas escaleras de pan. ¿Para qué la escalera de pan? Era para que suba y baje el almita. Se dice que el almita sale de la constelación La Jamanta, acuérdense de la entrada a la oscuridad, por ahí se van a dormir al Mancapacha las almitas y se tornan, por ejemplo, el primer día para visitarnos, bajan de la Lajpacha donde nosotros, a la Capacha. Y en los rituales están las famosas escaleritas de pan que sirve para que suban y bajen. Se ponen esas cañas de azúcar. Cada nudo de la caña de azúcar es como una escalera también, como un peldaño para que suban y bajen. Si ustedes han visto esas cañas de azúcar, tiene que tener raíz, porque representa el Mancapacha, y tiene que tener la parte de arriba de sus hojas, que representa la Lajpacha, y el tronco representa el Acapacha. Perdón. Entonces ahí también tiene toda una simbología en la fiesta de los difuntos. Tercera fiesta después del medio año, del solsticio de verano. Antiguamente, el 2 de febrero
era la fiesta del Anata, el agradecimiento a la Pachamama por todo lo nuevo. Hemos sembrado desde agosto, septiembre, parte de octubre, y en febrero ya están creciendo las primeras plantitas. Ahí se hace la ceremonia de agradecimiento por lo nuevo. Antiguamente eran las plantas nuevas y los animales nuevos. Se iba y lo que se llama en Bolivia chayar. Chayábamos las plantas nuevas y a los animalitos. Inclusive antiguamente el 2 de febrero se marcaban a los animalitos con lanitas de colores en las orejas. Eso es lo que marcan a las ovejitas, a las llamitas. Ahora la oveja, pero antes no había oveja. Habían llamitas y otros animalitos que habían nacido en esta época, eran marcados el día de la chala, 2 de febrero. Lamentablemente, lo mismo que hemos visto del Día de Difuntos, en ese sincretismo y por destruir nuestras ceremonias, que es el 2 de febrero hoy en día. Es una gran fiesta católica de la Virgen de la Candelaria. Todo el altiplano festeja el 2 de febrero Candelaria. En Puno, aquí en el Perú, 15 días de fiesta es la Candelaria. Y en todos los pueblos hacen ceremonias, se saca en procesión a la Virgen. ¿Y qué decían nuestros ancestros, nuestros originarios? Es Pachamama vestida de virgen. Iban a la iglesia, participaban de la misa, pero al salir, hallan su tierra. Hasta hoy en día hay ese secretismo en Puno. El día 2 hacen la gran misa, pero salen a la puerta y sale hasta el cura. Y el cura halla la tierra en ese sincretismo de Pachamama y Virgen de la Candelaria, ¿no? Entonces, antiguamente era el 2 de febrero. Hoy en día está también el Anata mezclado con otra ceremonia católica que es el carnaval. Si ustedes ven el carnaval, los carnavales, que es una fiesta movible, es una fiesta católica. Porque antiguamente inclusive el miércoles famoso de ceniza era feriado. Ahí empieza la cuaresma, fiesta católica. Tiene que ver con la última luna llena. Por eso es móvil, porque la luna también, sus lunas llenas son móviles. Entonces, esta cuaresma que estamos ahorita viviendo en cuaresma ha empezado en el miércoles de ceniza del carnaval hasta el viernes santo. Son 40 días. De ahí viene el nombre de la cuaresma. Y ese es, digamos, el sincretismo con la religión católica. Por eso hoy en día el Anata, llamamos así al carnaval en Bolivia, el famoso martes de chaya, era el día de la chaya. Se va todavía a algunos lugares a la siembra y chayan a las plantitas nuevas. Se sigue marcando a los animalitos con lanitas de colores. Y hoy en día, ¿qué hacemos aquí, por lo menos en Bolivia? No sé cómo es en otros países. Chayamos todo. Auto nuevo, casa nueva, la computadora nueva. Si no chayas, no te va a durar, te dicen, ¿no ve? Todavía hay ese sincretismo, pero ya con el Anata del carnaval. Antiguamente, vuelvo a decir, era el 2 de febrero. Si ustedes se dan cuenta, estas 4 fiestas son a la mitad de un solsticio, un equinoccio, o de un equinoccio, otro solsticio. Justo a la mitad, 45 días, están estas 4 fiestas. Y la última es la de arriba, fiesta de la Chacana, 2, 3 de mayo, igual, la mitad después del otoño, antes de llegar el solsticio de invierno, es la famosa fiesta de la cruz. Cuando hemos visto en anterior conferencia, cuando la cruz de la Lajpacha, la cruz del sur, se para sobre los templos, marcando el fin de las cosechas y el inicio del invierno. Es en esta fiesta del 2-3 de mayo donde se la despide a la Pachamama, que se va a dormir todo el invierno y ya tienes que haber cosechado, porque si te pescan los grandes heladas, aquí especialmente en el altiplano, se pierde toda tu cosecha. Yo lo he visto aquí en Tiwanaku en los últimos años. De repente ha venido una helada antes de tiempo, toda la papa quemada. No servía nada, ya no se puede ni rescatar la papita porque estaba todavía chiquita, faltaba 1 mes, 2 meses para la cosecha y se agusana y se pierde, ¿no?
Entonces, ahí tienen este calendario de las 8 ceremonias principales del calendario andino. Pero también hay lo siguiente, en las puntas de estas chacana son épocas para observar ciertas constelaciones y ustedes ya van a reconocer porque hemos hablado ya la anterior semana. Después del 21 de junio, a los primeros días de julio, se observa al amanecer, estas son observaciones antes de la salida del sol, al poncho y al puente. Según cómo brillan, ellos saben cuándo hay que sembrar. Hay siembra temprana, siembra media y siembra tardía. El brillo de las estrellas les indica hay que sembrar tardecito porque las lluvias se van a atrasar, o hay que sembrar antes porque las lluvias llegan antes, o va a ser un año normal, hay que sembrar en la época. Después viene después de pasado el 2 de agosto, fines de agosto, principios de septiembre, se ve la Cruz del Sur al amanecer, también como indicador agrícola. Después, pasado yo el 21 de septiembre, en octubre se observan los ojos de la llama. También son para temas de agricultura, si habrá que preparar un aporque o limpiar las acequias, esperar las lluvias, te dicen cómo brillan los ojitos de la llama. Después de la fiesta de difuntos, 2 de noviembre, antes del 21 de diciembre, otro solsticio de verano, se observa la corao al amanecer. Está saliendo la corao al amanecer. También el brillo de la estrella principal, que es la piedra de oro, y de las demás, te indica cómo van a ser las lluvias que deberían ya estar empezando entre octubre y noviembre. Después del medio año, tenemos al otro lado otras 4 fiestas, o diré observación de estrellas. Por ejemplo, antes del 2 de noviembre, en enero, se observa el enmarañado, porque también está ya saliendo en esa época. Y según cómo brilla, también te habla, pero ya de la familia. Las 4 de la izquierda son observaciones para pronósticos o, ¿cómo llamaríamos? Sí, como pronósticos de la familia, de la persona. Ahí vemos, hemos dicho, el enmarañado es donde están tus problemas, te dice, ¿no ven? La tradición. Entonces ahí también ven tus problemas al amanecer. Después de que pase la nata, 2 de febrero, en marzo, en estos días, por ejemplo, el que quiera salir al amanecer, va a encontrar a la rueca de la vida está al amanecer. Según cómo brilla, también te dice sobre tu vida, cómo van tus negocios, tu salud, tus trabajos, cómo va todo lo que estás haciendo. También te dice en estos días antes del 21 de marzo, te indica la rueca de la vida. Pasado el equinoccio de otoño, ya casi al finalizar, estamos entrando a mayo, en abril se observan las 4 estrellas de la Huipala. La Huipala, hemos dicho, es la representación de la comunidad. La Huipala se lleva siempre cuando sale la comunidad, a su festejo o a sus manifestaciones con su Huipala. ¿Y cómo brilla esta Huipala en el cielo al amanecer estamos hablando de abril? Te dice cómo está la comunidad, si no hay peleas, si no hay envidias, si no roban. Mirando esto, los yatis te dicen, cuidado, en tu comunidad hay problemas, mira, no brillan bien las estrellas, vean qué está pasando, ¿no? O si brilla bien, te dicen, una linda comunidad, todo el mundo tranquilos. Y la última ceremonia antes del junio, pasado la fiesta de la Cruz, mayo, antes del año nuevo, fines de mayo, principios de junio, se observa el arbolito, alipaquita, que hemos dicho que es la representación de la familia. El tronco es el abuelo, toda la parte de la copa del árbol son los hijos, los nietos, las nueras. Igual también observan al amanecer. Y si brilla diferente la copa, cuidado, en tu familia hay problemas, o están peleando los hermanos, o hay envidia entre ellos, eso también les indica
cómo brilla. Esa es una cosa interesante. Yo he subido varias veces en estas ceremonias a mirar cómo brilla. Yo no lo entendía. Mira, mira, están bien grandes, mira, están grandes, se han separado. ¿Qué se separan? Las estrellas no se mueven. Cuando brilla mucho, para ellos se abren, se separan. O te dicen, mira, chiquitito, se están juntando. No se mueven las estrellas, es cuando es débil. Ahí empiezan sus observaciones, pero ellos tienen mucha capacidad para ver pequeños detalles, para hablarte de cualquiera de estas constelaciones y su representación. Pero aquí tienes el gran calendario de la chacana solar, 8 ceremonias principales de hacer ceremonia de rito y 8 constelaciones que se observan durante el año. Normalmente todas estas observaciones se hacen de puntos altos, donde tienen sus lugares especiales para suben en la noche, hacen su pequeño rito de permiso y esperan que aparezcan las estrellas antes de la salida del sol y ellos ya saben qué va a pasar. Y eso en muchos lugares es muy importante hasta el día de hoy. Ellos cada año, el 21 de junio, nombran 2, 3 personas que durante todo el año tienen que hacerse el caso de las observaciones. Y esas gentes en estos días tienen que subir a sus lugares altos, a sus apachetas, y ahí hacen la observación y después bajan, dicen, así va a ser, hacia adelante el agua, va a ser año seco, hay que cuidar esto, cuidado a las familias, está pasando esto, la comunidad está pasando este otro, según qué están observando. Este es el gran calendario ceremonial del mundo andino ancestral. Y ahí tienen chacanas solares en diferentes formas. Así va a la izquierda en piedra, pero está como en 3 dimensiones. Abajo a la izquierda, esta es una pequeña chacana en oro que se encontró en el lago Titicaca, en lámina de oro. A la derecha tenemos una doble chacana, pero solar, no como la lunar que vimos antes. Y vean esos agujeritos al medio. Es el recuerdo cuando los militares, cuando esto estaba todavía sin protección, iban a hacer tiro al blanco. Ahí tiene una metralla completa en la piedra. Le metieron a la pobre chacana, ¿no? Porque iban los soldaditos ahí de Huaki a hacer tiro al blanco a Tiwanaku. Y ahí tienen, así han destrozado muchas cosas. La Puerta del Sol tiene impactos de bala, en muchos monolitos tiene impactos de bala, porque usaban como, vamos a hacer tiro al blanco, porque no estaba protegido. Y ahí tienen un recuerdo de esa época en esta chacana, doble chacana solar. En tejidos, ahí tiene una serie de tejidos. Arriba a la izquierda, un tejido Tiwanaku, al medio una especie de tapiz de chacanas, ahí tienen alrededor la chacana primigenia y al centro la chacana solar. En ese que llamamos ajedrezado, es una vestimenta que se ponían los líderes. Vean ahí hay una serie de chacanas solares y de todo. Ahí tienen cerámica, arriba a la izquierda, un vaso retrato, decimos, vaso cabeza, con su chacana al centro. En el tapiz del medio es un tapiz, es una tela wari. Fíjense, está la chacana al centro, con un hombre. También la chacana solar tiene que ver con el hombre, así como la chacana lunar tiene que ver con la mujer. Y abajo tiene una serie de representaciones de chacanas solares. Ahí tienen, caramba, se les pasó. Ahí tienen otras también, chacanas en vasos, en tejidos, todas ahí, por ejemplo, abajo, a la derecha, y tienen chacanas lunares también con doble ángulo. Al centro tienes una serie de chacanas, solar, la negra, y lunar, la blanca, ¿no? Y al centro tiene una chacana primigenia, solo de 4 lados. Igual en el vaso que está en un cuero, al de la izquierda, una chacana lunar afuera y una chacana solar adentro.
Esto también me llamó la atención. ¿Por qué ponen chacana solar de 365 días y alrededor una chacana lunar que es 28 días? No, parece que hay tiempos largos de chacanas lunares, de más de 365 días. Estoy investigando eso. Parece que los eclipses de luna marcaban un tiempo más largo que las chacanas de 28 días lunar o de 365 días. Hay lo que se llama en astronomía el ciclo de Saros, ya descubierto antes de los griegos, por los mesopotamos de esa época. Cada 18 años ocurre un mismo eclipse en el mismo lugar. Ese es el ciclo de Saros. Por ahí conocían eso nuestro pueblo y sabe que cada 18 años había eclipses más grandes que marcaban tiempos más grandes. 18 años, un ciclo de Saros. 10 ciclos de Saros, 180 años. 100 ciclos de Saros, 1800 años. Una luna, se decía. Hay una forma también de marcar cientos y miles de años con posiblemente el tema de los eclipses, y están en estos vasos porque la chacana solar está dentro de una chacana lunar. Es que es una chacana lunar grande de por lo menos un ciclo de Saros, 10 ciclos de Saros, 100 ciclos de Saros. Estamos en esa investigación. Y ahí tienen varias chacanas, abajo al centro, igual, en rojo la chacana solar, en blanco la chacana lunar o en negro también la chacana lunar. Parece que hay ese simbolismo de tiempos más grandes de las chacanas. Y ahí tendríamos lo que llamamos la chacana lunisolar, una chacana solar de 365 días y los meses lunares de 28 días. Si nosotros decimos que son 28 días y son 365 días el movimiento del sol, serían 13 meses de 28 días. Y ahí los tienen marcados. Se empieza por abajo con el primer mes, que empieza al día siguiente del Año Nuevo Andino. O sea, el día 22 de junio es el primer día del nuevo ciclo del nuevo año. Porque si ustedes multiplican 13 por 28, les va a dar solamente 364 días. Falta un día. Y ese día es el que no está en el calendario, es el no tiempo, el 21 de junio, que está dedicado al Tata Inti. Desde que sale el sol hasta que se pone, es fiesta. No está en el calendario. La tradición dice, no se hace negocio, no se trabaja. Y por eso en Bolivia ahora es feriado, ¿no? ¿No? Entonces, tiene que ver, en serio que no es chiste. Cuando don Evo Morales se enteró de esto, una vez que dio una conferencia en la Cancillería, y justamente el actual vicepresidente era canciller, que sabe mucho de estos temas, le comentó, el 21 de junio no se trabaja, no se hace negocio, allá pues que sea feriado. Dicen, creo que es así. ¿No? Entonces ahí tienen todo el movimiento de los 13 meses. Se empieza por afuera, el primer mes, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, y desde el octavo se entra como en espiral, noveno, décimo, onceavo, doceavo, y al centro el último mes, hasta el 20 de junio de ese nuevo año. El 21 será el año nuevo, el 20 es el último día del anterior ciclo, y el 22 es el primer día del nuevo ciclo. Ahí tiene lo que llamamos el gran ciclo de la chacana lunisolar. Meses lunares de 28 y una chacana solar de 364 días. Ahí tienen los meses. Hemos rescatado los nombres de los meses. Primer mes, Maracata, del 22 de junio al 19 de julio. Hemos hecho la comparación con el calendario occidental. Por ejemplo, en amarillo sería lo que estamos pasando hoy día, el 10º mes, el Achuca, que empezó el 1 de marzo y va a terminar el 28 de marzo. Y ahí tienen los 13 meses con sus nombres en Aymara y de qué fecha son para que podamos más o menos controlar con el calendario actual.
Por ejemplo, ahí tienen el mes, el único de 28 días del calendario occidental, que es febrero. Ahí estaría el primer día de febrero, coincide con el primer día del calendario andino, y el último día de febrero, el 28, también coincide con el calendario andino. Es el único mes que, bueno, para el mundo andino es el noveno mes, para el calendario occidental sería el segundo mes. En rojo está el mes occidental y en azul el mes andino. También los meses se llaman Paxi, igual que la luna. La luna se llama Paxi, los meses también les llaman, son meses lunares, por lo tanto también se llama el mes Paxi en Aymara. Vean que cada mes tiene en la parte inferior qué trabajo agrícola se hace y qué festejo o ceremonia se realiza. Por ejemplo, en febrero se dice mes para remover la tierra en descanso. Mes del retoño, lo que hemos dicho en febrero, el Anata, que es el 2 de febrero, era justamente para hacer la ceremonia de agradecimiento por lo nuevo, ¿no? Hay festejo de la nueva producción y de la caza y el ganado. Ahí se marcan los nuevos animalitos, ¿no? Y abajo dice regocijo por los frutos de la Pachamama. Se hace la ceremonia, se agradece a la Pachamama por todo lo nuevo. Yo he visto hacer todavía en Tiwanaku, van, hallan sus cementeras y sacan una plantita de papa y ven cómo está la plantita. Tienen que ver que no está gusonada, que esté bien, si le falta agua o no para regar. Eso es la ceremonia del día del 2 de febrero, la nata, de echar lo nuevo y de controlar su agricultura para ver si todavía faltan 2, 3 meses para que crezca. ¿Qué le pasa? Si está gusonada, pues habrá que ver qué se pone. Saben poner unas cenizas de unas plantas que son las que destruyen a los gusanos, o si está medio sequito hay que regar para que esté mejor. Eso hacen el control el 2 de febrero. Hoy en día se hace cuando es el día de la chaya en carnavales. Van, chayan sus cementeras, sus lugares donde ellos han sembrado y hacen el rito de ver cómo está la siembra, cómo están las papitas, la quinoa, la oca, según lo que tengan, ¿no? Ahí tienen un mes más o menos para que se den cuenta. Ahí tienen otros meses en Aymara y en Quechua, sus nombres, y debajo de qué fecha, por ejemplo, la foto del medio es del 14 de septiembre al 11 de octubre, el Aui. Ahí tiene qué cosa también se hace en esos días. En rojo, vuelvo a decir, es el calendario occidental y en azul el andino. Por eso dice el 14 de septiembre se inicia en rojo ven el 14 y termina el 11 de octubre, vean el último día del 28, es el 11 de octubre. Así he hecho estos calendarios que están aquí atrás. Ven los dos calendarios entre 2 años diferentes. Este es en negro, fondo negro, están las constelaciones andinas. Hicimos el año 2005, 2006 creo. Y en este otro lado está en rojo otro calendario que los hemos distribuido, hemos hecho con apoyo de varias instituciones, el canal RTP, varios ministerios han colaborado con el pago. Hemos hecho más de 5,000 de estos calendarios y hemos repartido. La idea es que se difunda. El señor Don Choquehuanca, vicepresidente, ha dicho, vamos a imponer este calendario en Bolivia. Difícil, porque ahí tienes problemas económicos. Aquí hay 13 meses. Vas a tener que pagar 13 sueldos, vas a tener que pagar 13 alquileres, 13 impuestos. Económicamente se hace problema, pero en el campo funciona. Ellos manejan en su agricultura según este calendario, ¿no? Entonces ahí tiene algunos meses de ese famoso calendario. Ahí están los dos calendarios que hemos hecho. 2015 había sido el que hemos hecho el primero, de la izquierda, de junio del 2015 a junio del 2016. Vean, están las constelaciones, que también cada constelación es por un mes. Cada mes tiene su constelación andina. Ahí están. Y el de la derecha es del 2016 al 2017. Y los dibujos son de Huawampoma de Ayala, el cronista, que rescata una serie de dibujos que también dice
son de cada mes. No sé si distinguen este que está aquí al lado de esta flecha, casi al centro, arribita. Se ve el dibujo de Huamampoma, que son unos hombres que están llevando una chulpa. Es justamente de la época del Día de Difuntos. En la época de la colonia se dice que sacaban a pasear las calles a sus chulpas. Y hay un escrito del virrey de Cusco que dice, estos indios locos sacan a sus muertos a caminar por las calles. Era el Día de Difuntos, 2 de noviembre. Y él prohíbe, desde hoy día nadie puede sacar sus cadáveres, sus muertos a las calles. ¿Y qué hace la gente? Se va a los cementerios a rendir culto a los que se han ido, o en la casa se prepara el altarcita del recién que se haya ido, ¿no? Aquí todavía en los cementerios, en el campo, la gente se va al cementerio y arma ahí su mesita y todo su altar para sus muertos. Yo lo he visto en Tiwanaku cada 2 de noviembre. En las grandes ciudades como La Paz ya no, está prohibido entrar al cementerio a hacer eso. ¿Qué hace la gente? Alrededor del cementerio se reúnen y ahí están acordándose de su muertito, te invitan a comer, te invitan masitas, te invitan bebidas en honor de la persona que estás recordando, ¿no? Ahí está. Y los otros dibujos son de otros meses, época de siembra, época de cosecha, una serie de ceremonias están en estos dibujos de Huamampoma de Ayala. Sigamos. Ahí está a la derecha una fotografía y a la izquierda el diagrama de Tiwanaku, del gran Calasasay, este templo. Nosotros nos paramos al centro, en el dibujo de la izquierda, en donde está la flechita, y podemos ver salir el sol, como hemos dicho, por las esquinas de este gran templo. El tamaño de las paredes tiene el tamaño del movimiento de solsticio a solsticio, y como hemos dicho, al centro, el equinoccio. La foto de la derecha, vean, saqué el 2007 en el equinoccio de otoño, 21 de marzo, desde ese punto en Tiwanaku. Vean cómo hasta el día de hoy marca, sale el sol sobre la puerta principal del Calasasaya, y como hemos dicho, está movida para que coincida, porque si esta puerta estuviera al centro de esa pared, no coincidiría en que el sol salga justo por el medio. Hasta del día de hoy funciona. El 21 de junio vemos cómo sale el sol por la izquierda, el rato que estás haciendo la ceremonia para el Año Nuevo Andino. Ahí tienen las fotos, los diagramas de que así es hasta el día de hoy. En la pared oeste de este gran Calasasaya, del templo del Calas, también están estas piedras que se llama la balconera oeste, y el sol coincide en pasar por cada piedra al atardecer, cuando se pone, marcando los meses. Ahí tenemos la principal al centro, de los solsticios, y la de las esquinas, los medio año, año nuevo, los solsticios, y al centro el equinoccio. Marca hasta el día de hoy la puesta del sol también en ese gran observatorio. Ahí tenemos la Puerta del Sol. Estamos hablando de calendario, vamos a hablar un poquito de este calendario. Poznański es el que más ha trabajado con esta, de construir, desenterrar la piedra, poner la parada. Por si vemos fotos de 1920, 30, la puerta, como estaba rota, está en un costado así muy mal, hasta que la ponen de esta forma. Y ahí está el gran friso de la Puerta del Sol. Al centro, unos dicen que es el Dios Supremo, otros dicen que es el gran sacerdote. Los arqueólogos no se ponen de acuerdo, pero ahí está un personaje principal al centro con sus 2 báculos. Se llama báculos lo que está agarrando, ¿no? Y alrededor de él están hincados chachapumas y chachacóndores. Chachapuma se dice porque tiene cabeza o una careta de puma, y chachacóndor porque tiene una careta con su pico de cóndor. Ahí está. En la parte inferior está lo que Poznański también llamaba un calendario anual. Para él, este friso inferior, que lo vamos a ver enseguida, es un calendario anual, solar.
Vean, estas son fotos antiguas, vean cómo estaba la Puerta del Sol allá por 1900, 1910, ¿no? Completamente deteriorada, media inclinada, y es ahí donde el arqueólogo alemán Posnansky empieza a reconstruir este templo. La foto de la derecha arriba, vean las piedras, todo estaba enterrado, solo se veían las puntas de las piedras. Después viene un arqueólogo, Ponce Sanginés, allá 1960, 70, que tarda más de 10 años en desenterrar toda este templo y reconstruirlo como está el día de hoy. Eso le debemos a Ponce y a otros arqueólogos que le han ayudado en esa época. Pero las fotos de la Puerta del Sol, fíjense, completamente deterioradas, ahí estaban abandonadas, no había control de nada, nadie cuidaba, hasta que no hace más de 25 años que está ya enmarañado, enquistado, tiene un sistema de malla, de alambre que protege para que nadie entre. Así nomás, hay puertas para ingreso. Ahí está el gran friso. El señor de los báculos, le dicen algunos, al centro, en 3 dimensiones, sale la cabeza, el cuerpo y la puerta está atrás. Ahí están los chachapumas en la parte de la línea de arriba y la de abajo, son 2 hileras de chachapumas, y al centro chachacóndores, vean su pico de cóndor. El ser pareciera que está hincado, no se ve sus piernas, sobre la pirámide. Unos dicen que es la pirámide Acapana y él estaría hincado. Eso es lo que se dice. En esa época, esta foto debe tener más o menos 40, 50 años, se veía muy bien los frisos y el señor de los báculos. La otra foto de la derecha es más actual, vean que está ya casi perdiéndose, porque como está a la intemperie, la lluvia, el viento, está lavando a la puerta y se está perdiendo esa iconografía tan linda que se ve en la foto de la izquierda, a la derecha se ve menos. Inclusive en el Señor de los Báculos hay ciertos detalles que ya no se ven. Hemos pedido que la guarden en el museo, hay toda una discusión, unos quieren, otros no quieren. Al final sigue ahí echándose a perder la pobre puerta. Ahí está el Señor de los Báculos. Se lo ve, parece que es una careta que tiene encima, con lo que dicen también es el dios llorón, pareciera que estuviera llorando. Aquí hay toda una iconografía que yo digo que si pudiéramos leer, así como los egipcios han encontrado la forma de leer sus símbolos en sus pirámides y demás, esperemos que algún día nosotros encontremos el significado de todo el simbolismo. Por ejemplo, aquí en la cabeza hay cabezas de puma, arriba, abajo. Vean la pechera que tiene, ahí tiene un ser medio raro con cabeza y cola solamente. En sus codos que está agarrando los báculos hay cabezas, llamamos cabezas decapitadas. Los báculos tienen cabezas de cóndor. Abajo también vemos lo que sería como la pirámide al centro. Por eso se dice que parece que en la pirámide de Capana abajo debe haber algo, algunos cuartos que todavía no se han descubierto, no se han destapado, por lo que muestra este dibujo, ¿no? Esos pumas y esos cóndores, que aquí los tenemos mejor. Ahí vean la cabeza de puma en el centro. Están arriba, están las cabezas de puma, abajo, cabezas de cóndor. Toda en icografía que no sabemos leer. Pero, por ejemplo, fíjense, y vamos a verlo enseguida, en la base, a las 2 esquinas, parecen 2 pumas o 2 cóndores, pero fíjense esos 4 redonditos, 3 en blanco y 1 en negro. Vamos a ver enseguida lo que yo pienso que es. Ahí están los chachapumas, chachacóndores. Aquí está esa base. Fíjense en los 2 costados, hay 3 redondos blancos y 1 negro a los 2 lados. Para mí es la Chacana, la Cruz del Sur. Aquí, exactamente como se ve cuando sale alrededor de febrero,
y la otra sería en septiembre cuando se pone. Sale en febrero, va a ir subiendo, en mayo va a estar parada y va a ir declinando hasta septiembre. Para mí esas dos épocas son importantes. Desde que sale por el horizonte muy inclinada, cruza hasta que se pone en septiembre, para mí era algo muy importante para ellos. Lo tienen aquí oculto, solo podría ser leído por un astrónomo, una mauta que sabe de esto. ¿Y desde dónde se veía esto? Ahí tienen, este es el templete semisubterráneo que tiene unas marcas para observación de estrellas al este y al oeste, donde están esas dos flechas amarillas. Y de ahí justamente, fíjense, del este, mirando hacia la entrada que está al sur, sería el tiempo en que la Cruz del Sur está declinando. Puerta del Sur en septiembre, puesta de la Cruz del Sur. Desde la pared oeste se vería la salida, y esta es la línea azul hasta la estrellita, es la salida de la Cruz del Sur en febrero. En mayo, desde la pared norte, donde está la flecha N, se veía cómo la chacana se paraba perfectamente. Y hay marcas. En este templo, si ustedes van, las vamos a ver en la próxima charla, hay marcas en las dos, en las paredes norte-sur y en la norte, en la este y en la oeste. Marcas donde se iban a parar los astrónomos para hacer esas observaciones nocturnas. Para mí es un templo de astronomía nocturna, el templete semisubterráneo, además de presentar también el Mancapacha, porque es un templo que baja para conectarse con el Mancapacha. Ahí está una serie de líneas que marcan posiciones lunares. Vean esas otras líneas debajo de febrero. Ahí tenemos una posición sobre las piedras grandes. Ahí están las lunaciones. Igual, mirando del este, a la puesta del sol o de la luna al oeste, también se hacían observaciones. Ahí están esas marcas. Y hablaremos un poquito de la Puerta del Sol. Voy a mirar qué hora tenemos. Si estamos bien, ya vamos a terminar. Ahí está en ese cuadrado amarillo lo que decía Poznański, es un calendario solar. Ahí lo tiene. En ese friso inferior se ve como una especie de zigzag y al medio, arriba y abajo son soles, pero ninguno es igual al otro, todos son diferentes. En las esquinas están ese dibujo que he puesto también abajo a la izquierda y a la derecha, son los corneteros, llaman. Dice que es un hombre que está con una corneta anunciando los Wilcacutis. El solsticio de invierno, cuando el sol retorna, el Wilcacuti, dicen que los sacerdotes astrónomos tocaban unas cornetas, anunciando Wilcacuti, Wilcacuti, el sol retorna, el Tataínti retorna, vamos a tener nuevamente calor, va a venir el despertar de la Pachamama, va a venir la época de las flores en el equinoccio de primavera y época de siembra. Y al otro extremo está el solsticio de verano, también hay otro cornetero que marca el retorno también del sol, es el segundo Wilcacuti, pero el retorno después del verano para que empiece a subir hacia el equinoccio de otoño, que va a ser el próximo 21 de marzo. Y cada uno de estos solcitos representaría, según Poznański, los meses. Desde junio, que está el cornetero, por encima, el primer sol por encima sería julio, el segundo sol por encima sería agosto, septiembre sería el señor de los báculos, equinoccio de primavera. Después seguimos por encima, mes de octubre, el de arriba, mes de noviembre, el otro sol, y diciembre otra vez el cornetero. Y después vamos por abajo. Enero sería el sol por abajo, febrero el otro sol por abajo, marzo sería el sol de abajo del señor de los báculos, que sería el equinoccio de otoño. Por abajo vendría abril, otoño es marzo, abril, y terminamos mayo con este último sol y retornamos al solsticio de invierno, año nuevo andino, otra vez Wilcacuti. Eso dice Poznański.
Ahí está su calendario. Ahí tienen el cornetero en la foto arriba. Es un dibujo sacado de la Puerta del Sol. Tiene esa forma. Pensamos que es una corneta. Lo que otros dicen, no, es un hacha que está agarrando. No, para mí es una corneta. Al centro está el Señor de los Báculos. A la derecha, arriba, podemos ver algunos de los soles. Ya les digo, son completamente diferentes. Fíjense en el friso que está en la foto de arriba. El primer sol tiene 4 cosas en la cabeza. El segundo sol tiene uno solo. El tercer sol parece que fuera un sombrero. El cuarto sol es otra cosa diferente. Toditos son diferentes. Ahí abajo pueden ver. El de octubre con el de agosto son parecidos. El de julio con el de noviembre igual tienen una sola cosita en la cabeza. El de enero con el de mayo tienen 4 cabecitas. Entonces son diferentes. El de abril con el de febrero también tienen otra cosa en la cabeza. No sabemos. Y vuelvo a decir, quisiera saber leer estos símbolos. Ahí estaría toda una historia de posiblemente del calendario o de otra cosa, o de otros movimientos solares. No sé. Si supiéramos interpretar por qué un sol tiene una cosita, el otro tiene 4 cositas, el otro tiene una especie como sombrero. Son interpretaciones que deberíamos hacer. No sabemos leer todavía esta iconografía de Tiwanaku. Espero que algún día descubramos, como en Egipto han descubierto la piedra Rosetta, que les ha permitido descifrar sus símbolos egipcios. Espero que algún día podamos descifrar lo que está en la Puerta del Sol y en todos los monolitos. Todos los monolitos están dibujados, sus hombros, sus brazos, su cabeza, su espalda, sus pies, todo tiene iconografía. Pienso que ahí está toda una leyenda explicando algo, tal vez la vida de ese guerrero, de ese dios, de ese jefe que es representando cada uno de los monolitos. Aquí es el templo subterráneo. Rápidamente vamos a ver. Se ingresa por el sur. Cada templo tiene diferente ingreso. El templo subterráneo se entra por el sur, a la pirámide se entra por el oeste, a la Kapana, al gran templo solar, se entra por el este. Todos hemos dicho con gradas de 7 peldaños. Así se ve la noche del 3 de mayo, cuando la chacana está parada sobre los templos en Tiwanaku, es el templo subterráneo. Ahí está la chacana del sur, la cruz del sur. Vemos claramente cómo está cruzando la Guaraguara Jauira, el río de estrellas. Estas 2 estrellas brillantes a la izquierda de la cruz son los ojos de la llama, las carguanairas. Es allí donde se debe ver. Y esperemos que pase la pandemia para que podamos entrar de noche otra vez. Les he comentado, creo que el 3 de mayo de hace 3 años atrás, he ido con más de 500 estudiantes de la Universidad Mayor San Andrés, de arquitectura, de turismo, de arqueología, para ver esto y el paso de las 3 estrellas del Chacaziltú por la puerta. Ahí está. Como decimos, cada piedra grande de estas marca lunaciones. Ahí estamos viendo en esta composición la salida de las lunas llenas, mirando desde la pared oeste, donde he dicho que hay una marca, estamos viendo la salida de las lunas. Otro observatorio importante. Yo creo que seguimos y al final todas las preguntas. No creo que alcancemos a hacer un intermedio, ya falta poco. En Copacabana, que es un pueblo en el lado boliviano del lago Titicaca. Fíjense esta montaña aquí, a la izquierda, donde está saliendo ese humo, es justamente donde está esto que se llama la Horca del Inca. Un ratito, hay unos mensajes, voy a ver qué me están diciendo. Bueno, son permisos que están pidiendo algunos de los del curso. Bueno, sigamos. En esta montaña se ha encontrado esta construcción que es rarísima, una piedra grande parada, otra piedra grande y un dintel.
Le dieron el nombre antiguamente de la horca del Inca. Dice, ahí los ahorcaban a los incas. Mentira, no es ni horca ni es inca. Es un gran observatorio astronómico antiguo, donde también se marcan solsticios y equinoccios. Fíjense su posición, no está en la punta del cerro, está a la mitad. Eso también tiene que ver con los niveles. En la punta del cerro se hacían ceremonias para la Lajpacha. En la mitad, donde estamos viendo esta construcción, es para el mundo de aquí, para la Capacha. Y en la parte inferior de esta montaña se ha encontrado donde se hacían las ceremonias para el Mancapacha, para el mundo de abajo. Ahí está un dibujo, una fotografía, 2 piedras paradas y un dintel donde se posa el sol en los solsticios. Ahí está una gráfica. A la izquierda estaría eso mal llamada la horca del Inca, y a la derecha vean en una piedra, que es ladera también, hay un orificio. Y digo yo, da la casualidad que el 21 de junio justo el sol sale ahí atrás y un haz de luz ingresa por ese orificio hasta la roca de la puerta de la horca del Inca. También hemos encontrado que en septiembre hay otras 2 piedras que marcan la salida del sol en el equinoccio, en otra forma diferente, pero marca. No hemos encontrado la de el solsticio de verano, debe estar destruido. Aquí está para que miren. Ahí está la piedra con el orificio que marca la flechita. De ahí atrás va a salir el sol, como vemos en esta otra segunda foto a la derecha arriba. Ahí está entrando el haz de sol. Fíjense la forma de la piedra. Está tallada. Esta piedra grande va a tapar la piedra grande de la horca y esta pequeña va a tapar la pequeña también. Y solo va a salir el haz de sol, como vemos aquí. Ahí está la foto del 21 de junio. La piedra grande tapada por esa sombra grande, la pequeña debería tapar, pero vean que ya está desplazado. Eso indica los miles de años, diría yo, del movimiento de la Tierra y del eje de la Tierra, que ha hecho que ya no esté tapada las piedras, ni el círculo. Vean en la piedra horizontal, ahí está el haz de luz que viene, es un perfecto redondo que marca. Pero vuelvo a decir, ya no está al centro, porque todo ya se ha movido, está a un costado por el movimiento de la Tierra y el Sol y la Luna, pero esto marcaría que para mí es uno de los observatorios más antiguos de América, de las culturas ancestrales. Ahí lo tiene. Esto se puede ir a ver cualquier 21 de junio. El lugar no es muy amplio, pero ahora va mucha gente, hacen la ceremonia, como a las 8 y pocos minutos de la mañana se ve esto. Vean el fondo, está todo iluminado y es casi de día. Por eso hemos tardado tantos años en encontrarlo. Nos íbamos como a Tiwanaku a esperar los primeros rayos del sol a las 7 menos cuarto, menos 20 que ocurre. Y veíamos aquí no pasaba nada, la piedra seguía oscura. Nos íbamos y recién aparecía esto a las 8 y cuarto aproximadamente. Había que esperar y quedarse. Una vez nos quedamos a esperar y ¡pum! Apareció el símbolo de cómo ellos marcaban en Copacabana en este gran observatorio solar. Hoy le llamamos Pachataca. Pacha, tiempo, taca, medidor del tiempo, porque mide el tiempo, te marca solsticios y equinoccios. Vuelvo a decir, el solsticio de verano no se ve, pero los equinoccios se vuelve a ver, se puede observar. Ahí está el solsticio, arriba a la izquierda esas piedras que están también rotas, eran más altas, y al centro salía el sol como está en la foto de la derecha arriba. Vean el sol saliendo en el equinoccio y le llamamos el camino del sol que iba hasta la piedra. Estas piedras oscurecían las 2 piedras grandes. Vuelvo a decir, está rota, fíjense, de la piedra grande, está ahí botada a un costado lo que era parte de esa piedra y el dintel se ilumina completamente. Eso marcaba. Hola, hola. ¿Alguien ha abierto su micrófono?
Por favor, ya estamos terminando. Apaguen el micrófono. Vamos, las preguntas enseguida, por favor. Vamos a apurarnos un poquito. Ahí tienen como en Copacabana se ve solsticios y equinoccios. Ahí tienen el equinoccio, cómo entra el sol en el equinoccio por el centro de las dos grandes piedras. Y al fondo ya es territorio peruano. Debe haber un templo ahí que era el que marcaba la puesta del sol. A la foto de la derecha vean, las dos piedras grandes tienen una talla más grande, no era una sola piedra. Parece que era toda una plataforma de varias piedras que ya no existen, pero está lo que han horadado para poner más piedras en esa zona. En la Isla del Sol tenemos la famosa zona de la piedra sagrada, donde se hacen también las ceremonias hoy en día de equinoccios y solsticios. Hay un gran terraplén donde se hace la ceremonia. Esa piedra del fondo es la llamada la piedra sagrada, la roca sagrada la llaman. No sé qué ha aparecido aquí que está molestando. Para disculpar, hay un dibujo, no sé si les está molestando a ustedes. Uy, Dios, no sé qué ha pasado. Ay, 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 no sé qué apretado y se está saliendo. Uy, Dios. Discúlpenme, ha pasado algo que no sé qué. Ya no sé ahora cómo salir de esto. Creo que está cargando, solamente hay que esperar Sí, un momento. Ajá, hasta que está desaparezca. cargando Facebook, pero no necesitamos el Facebook ahorita. Pero yo no sé cómo cesar ese Facebook. Lo que pasa es que hay que esperar un momento hasta que se cierre la página y de por sí va a parar. Es que tal vez estaba abierto, por eso un momentito. Sí, tengo aquí arriba pero no sé cómo cesarlo o traspasar abajo. Está ahí todo el anuncio. No queremos aceptar nada. Se ha entrado una noticia del Facebook. Si alguien puede ayudarme a cómo salir de esto. Está aquí el Facebook. Eso es una nota en Facebook. Pero no puedo ver la X para... Aquí está, aquí está, aquí está. Ahora sí, ya Esto también hay que cesar. Ya, ahora sí, ya pude cesar todo. Perfecto. Seguimos. Ven esta foto, es justamente del equinoccio del solsticio de invierno, año nuevo. Al lado oeste de esa plataforma de la roca sagrada, sobre la montaña más alta se pone el sol al atardecer. Por la montaña al centro, esa montañita más chica, es del equinoccio. Y en el solsticio de verano, el sol va a ponerse sobre esa islita que está al otro lado. Hay marcas en estas zonas donde ellos veían bajar el sol. Era importante para ellos. Esta también es en la Isla del Sol, las marcas para equinoccios y solsticios. Por el otro lado al amanecer y por este lado al atardecer. Ahí tienen la fotografía que he sacado en un solsticio. El sol está poniéndose ahí donde dice solsticio de invierno. La flecha del medio nos muestra por dónde se pone el sol en los equinoccios y a la izquierda por dónde se pone el sol en el solsticio de verano. Ahí está. Fíjense, hay esas marcas de estas dos que he marcado con línea negra. Eran dos torres que marcaban por dónde se entra el sol. Están sus restos ahí en el lugar. Y para terminar, vamos a hablar rápidamente de lo que yo llamo la conexión cósmica ancestral de Tiwanaku. En Tiwanaku hay varios aspectos astronómicos que he encontrado. Ahí está el punto amarillo donde es Tiwanaku, en Sudamérica. Ahí está el lago Titicaca, muy cerquita al sur está Tiwanaku. Aquí está Tiwanaku cerca del lago menor del lago Titicaca. Ahí está Tiwanaku. Tiene dos serranías, la serranía de Taraco
y la serranía del Quimsachata, y es una pequeña planicie que entra de norte a sur. Ahí están las onzas amarillas, marcan lo que son los lugares de los templos que están conservados, ahora protegidos. Al medio están los museos. A la izquierda abajo está el otro templo del Pumapunku. Esto es lo interesante que quiero mostrarles. Si buscamos un mapa geográfico y vemos la posición de Tiwanaku respecto a ese mapa, vamos a encontrar que Tiwanaku está del ecuador de la Tierra, como he dicho hace un rato, a 16 grados 30 y tantos minutos sur. ¿Ves la posición de Tiwanaku en un mapa terrestre, en un mapa de la Tierra, ¿no? Si nos vamos a un mapa estelar de las estrellas, buscamos la posición de la estrella Sirius, la estrella más brillante del cielo, en todo el cielo nocturno. Resulta que, ahí vean en la foto de abajo, esa línea celeste es el ecuador celeste, es el ecuador de la Tierra proyectado en las estrellas, que sería 0 grados, y da la casualidad, digo yo, de que la estrella Sirius tiene también una declinación hacia el sur de 16 grados 40 minutos. Wow, ¿qué ha pasado? ¿Es casualidad o es que Tiwanaku ha sido construida mirando la estrella Sirius en la parte superior? Otra vez se me ha parecido esto, ¿qué es? Ya. ¿Será posible de que han construido Tiwanaku exactamente siguiendo a Sirius en el cenit? Sabemos que Sirius es una estrella, pues la más brillante del cielo, muy importante para los sirios, para los egipcios, para muchas culturas antiguas. Sirius era por ser la más brillante, era muy importante. ¿Será que Tiwanaku también tiene que ver con eso? De que Sirius pasa una vez cada día por el cenit de Tiwanaku, a veces de noche, a veces de día. Eso. ¿Los templos son construidos mirando a Sirius? Puede ser, no sé. Otra cosa igual pasa con las salidas del sol en Tiwanaku. En invierno sale el sol sobre la cordillera oriental, sobre el gran nevado del Illampu, marcando el Año Nuevo andino. Los equinoccios, el sol sale sobre el Huayna Potosí. Caramba, no sé qué está pasando, ¿por qué aparecen todas estas cosas? Wow. Creo que ya la computadora se ha enojado. Y finalmente sobre el Illimani sale el sol el 21 de diciembre, solsticios. Casualidad que justo marquen los grandes nevados de la cordillera oriental diré, las posiciones de Tiwanaku, equinoccios y solsticios. Ya hemos hablado de esto, del templo central de Tiwanaku, construido astronómicamente para marcar un gran calendario solar y posiciones de estrellas también. Ahí está el gráfico que hemos hablado, marcando año nuevo, el 21 de junio, medio año, 21 de diciembre, solsticios y equinoccios. Estos también ya os he mostrado cómo el puente que une el Chacaziltú en mayo cruza la puerta. Ahí está el cuadrado, el gran rectángulo del poncho. Y alrededor de las 8 de la noche, ahí está el poncho y está el puente. Cruza, marcando también que la Pachamama se entra a dormir, el inicio del invierno, fin de cosechas. Muy importante para nuestros pueblos ancestrales. Ahí está la Chacana, la Cruz del Sur, ya también se mostró esta foto, cómo se paran los templos. Hay mucho manejo astronómico en la construcción de los templos. Y esto es lo último que quiero mostrarles. En la última reunión que vamos a tener, voy a mostrar los trabajos que ha hecho la UNESCO en Tiwanaku hace 2 años atrás. Con un dron han fotografiado con una cámara especial infrarroja que ingresa por lo menos 10 metros al suelo
ya han encontrado nuevos templos, un montón de cosas. Yo quiero mostrarles estas dos fotos. Cerca de arriba vemos el Acapana en rojo. Y resulta que en una foto vemos esto que está mostrando aquí. Parece una serpiente. Fíjense, esta sería la cabeza de la serpiente. Por eso he puesto un dibujo de serpiente a la izquierda. Vean el sinusoide de lo que repta la serpiente. Esto que parece lo que le llamamos el huevo de la serpiente es una montañita que está allí. Es una montaña más alta. Pero más o menos a 4 metros de profundidad está este dibujo, muy similar a lo que pasa en Nazca con los dibujos de Nazca. Esto me lo ha mostrado el director de la UNESCO que hizo el trabajo allá, un arqueólogo, doctor en arqueología español, y me los dejó las fotos. Mira qué lindo es. Ahí abrió una serpiente. Y en otro dibujo parece una vicuña. Fíjense aquí el estómago de la vicuña característica. A la derecha están sus patitas traseras. Adelante está medio perdido ya la patita delantera y su cabeza está como decapitada por un camino que hay hoy día, un camino de tierra, el antiguo camino a La Paz. Corta casi, aquí está su cabecita que hace. ¿Por qué se distingue así? Debe ser de otro tipo de tierra, será de arcilla, pero está todavía enterrado por lo menos a 3, 4 metros de profundidad. Pero para mí sí es una vicuña. El arqueólogo español me decía, mira esta llamita, no, la llama no es tan esbelta como la vicuña. Su estómago que ven en el dibujo de la izquierda es característico de la vicuña, es más delgada, más flaquita, no tiene tanta lana. Y este dibujo de la derecha parece que es una vicuña que está ahí, muy grande. Son cientos de metros que tienen cada uno de estos dibujos. Se los dejo como inquietud, están ahí. Algún rato desenterraremos, veremos por qué se marcan las formas. Yo pienso que están hechas de arcilla, todo lo demás es tierra. Encima de esto, hoy en día siguen sembrando y cosechando. A unos 8 metros está eso. Bien, hemos coseteado al final. Espero que no sea demasiada información la que hemos mostrado hoy día. Vamos a colgar esta presentación en la plataforma. Y bueno, ahora nos tocaría hablar un poquito y escuchar las preguntas. Vamos a cesar. Profesor Ahora, Manuel, Germán sí, Flores de Ecuador. sí, Me gustaría comentar varios temas, aunque por el tiempo y todo. Un primer elemento es que en Ecuador, bueno, tenemos también el tema de la conquista incaica y en nuestro imaginario está también varios de los elementos que usted ahorita nos acaba de mencionar. Uno de sí. los temas que me ha llamado la atención es sobre el tema de las celebraciones, es decir, acá en Ecuador, en algunos pueblos, todavía se mantienen y principalmente se mantienen las 4 fiestas del calendario agrícola festivo, las más importantes, las de los solsticios y las de los equinoccios, ¿no? Entonces eso se mantiene. No, digamos, un pueblo no es que mantiene las 4 celebraciones. Un pueblo, por ejemplo, de donde yo soy de Imbabura, acá los pueblos, el pueblo Otavalo, mantenemos mucho más fuerte, por ejemplo, el Inti Raymi el 21 de junio, ¿no? Para nosotros es muy fuerte el Inti Raymi, el Coya Raymi y, digamos, ahora el Paucar, pero más, digamos, sincretizado con carnaval y todas estas cosas, ¿no? Sí. Yo había leído a Guamán Poma de Ayala, a Juan de Velasco, y había encontrado que el fin del año agrícola andino y el inicio era en marzo. Y ahora usted nos comenta de todo su trabajo
que es en junio. Entonces yo tengo ahí una, digamos, una preocupación de esto, ¿no? Porque yo había leído y mi imaginario estaba construido a través del mes de marzo, todo este calendario agrícola festivo. Entonces, para mí el fin del año era el 21 de marzo y por eso la celebración del Paucarraimi, el Inti Huatana, ¿no es cierto?, el Mushuknina y todas estas celebraciones que se hace principalmente en Cayambe, donde está digamos, el centro del tiempo, como lo dijo una vez Guayasamín dentro de sus estudios, ¿no? O sea, Ya. los pueblos andinos del Ecuador no sabían que estaban en el centro de la tierra, sino más bien en el centro del tiempo, y justo usted ahora nos ratifica también ese tema, ¿no? Entonces, tengo ahora digamos, esa preocupación de que ahora usted nos dice que el fin y el inicio del año sería en junio, ¿no? Eso, profesor. Sí. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Una cosa es el inicio y fin de un ciclo y otra cosa es el inicio y el fin de la siembra y la cosecha. 3 de mayo se dice que es el fin de la cosecha. Si no has terminado de cosechar en mayo, por lo menos en el altiplano boliviano, llegan las heladas y te destruye todo. Es el fin en el ciclo agrícola en mayo, pero el inicio del año es la mitad del invierno, el 21 de junio. Por eso he mostrado eso. Ahora, también otro segundo tema, difiere según las zonas. Aquí en el altiplano es lo que he mostrado, pero por ejemplo, te vas a los valles interandinos de Cochabamba, Sucre, varía un poco porque allá, por ejemplo, no es tan importante la papa, es el maíz. Donde tú vives en el Ecuador debe haber otros alimentos importantes, no tanto la papa. En el altiplano es la papa, porque es la subsistencia desde hace miles de años. Por eso han creado el chuño, la tunta, que era una forma de conservar la papa para el resto del año. Si tú la tienes tal como la cosechas, se te pudre o se te agusana si no la guardas bien. Pero si tú la secas, como ellos han aprendido esa técnica de hacer chuño, hacer tunta, hacer calla, es deshidratar la papa y la guardas así deshidratada. Puedes guardarla 2, 3, 4 años, no le pasa nada. Y el rato que la vas a consumir, la haces hervir en agua, se hidrata y ya tienes el chuño, la tunta, que aquí hay riquísimos platos con esos chuños y eso, ¿no? Hay que diferenciar. Fin de ciclo agrícola, como tú dices, es mayo. Pero aquí en el altiplano es importante porque si no has cosechado en mayo, el invierno de las grandes heladas, que aquí llega hasta 15, 20 grados bajo cero, te lo destruye todo. Pero la chacana te marca cuándo es el cambio de ciclo, el fin de las cosechas y después cuándo es el ciclo, cuando viene el solsticio de verano, ¿no? Entonces, yo les he puesto como una tarea de este segundo semana, justamente que me escriban cómo es en los lugares que ustedes viven. Lo que tú me has dicho, por ejemplo, por favor, escríbelo 2, 3 hojitas explicándonos qué pasa en tu comunidad o en tu zona de vida. Igual les pido a los demás, donde estén en el norte de Chile, o estén en La Paz, o estén en Cochabamba, en Bolivia, que me escriban lo que ellos saben o han visto, o como tú dices, es lo que te ha dejado tu herencia, digamos, de tu lugar, que sabes que tales fiestas se hacen, pero no se hacen otras, ¿no es cierto? Me gustaría escucharlos y que me escriban, esa es la tarea de este segundo ciclo, qué pasa en la zona. No es lo mismo en todo lado, porque la agricultura de un lado a otro varía. Aquí en el altiplano es una forma, en los valles interandinos, que es más caliente, donde manda el maíz, por ejemplo, o en tus zonas que también creo que son más calientes, estás en la mitad del mundo, es diferente la agricultura también. Me gustaría conocer de cada uno de ustedes de sus zonas de vida. Pero general parece que era el 21 de junio, inicio de nuevo ciclo. ¿Cuándo empieza la siembra? Cuando despierta la Pachamama en agosto y septiembre. Ahí es el inicio de siembra. Y si te das cuenta, de agosto hasta mayo son 9 meses. Es todo lo que tarda la tierra también en darnos sus frutos, ¿no?
Entonces hay mucho simbolismo en todo eso. Bien, no sé si alguien más tiene preguntas. Gracias, profesor Manuel. Sí, voy a escribir algo de estos temas para pasarle entonces también. A nosotros, otro tema ahí es que el 21 de junio damos como la bienvenida al nuevo año y decimos feliz año también, ¿no? Digamos, el 21 de marzo. Nosotros damos el 21 de marzo el feliz año nuevo andino. Para Ya. nosotros es como que es el 21 de marzo, es el inicio de un nuevo ciclo solar y hacemos, digamos, todas estas celebraciones que le había comentado y le voy a escribir sobre estos y además de los diferentes pueblos del Ecuador de cómo lo celebran. Ya, sí, astronómicamente mayo todavía el sol no ha llegado a su límite norte. El 21 de junio sí llega a lo que llamamos solsticio. Y vos que estás en el centro, si te vas un poquito al norte va a ser verano, y si te vas un poquito al sur va a ser invierno, ¿no? Esos son los solsticios, porque el sol todavía se mueve, en mayo no ha terminado su ciclo. Si hablas como sol, que es el que marca el ciclo, en junio sería que termina y se inicia nuevamente el recorrido al sur, cíclicamente. Ese es el ciclo que se ve más al sur. Si nos vamos más abajo, qué sé yo, Argentina, Chile, es mucho más fuerte el ciclo, ¿no? Porque allá es más frío en solsticio de invierno y es más caliente en solsticio de verano. Sus ciclos también son más marcados, ¿no? Depende del lugar. Por eso yo digo que depende de dónde uno está. Por eso he puesto esa tarea. Me gustaría escuchar tanto gente que está fuera de Bolivia como los que están en Bolivia, qué es lo que escuchan, qué es lo que ven, qué ceremonias son las importantes, que van a variar. Yo pienso por el tipo de siembra. En los valles, para mí es más importante el choclo y es más importante el maíz, todo eso que tiene que ver con eso, ¿no? Aquí no. Aquí es más importante la papa, la quinoa, todo eso. Hola, buenas noches. Sí, adelante, buenas noches. Hermano Manuel, habla Luis Machicado. Tengo una consulta, aunque esta noche nos ha aclarado un poco sobre la duda que estaba viniendo en nuestra forma de pensar y articular conocimiento. El eje de la Tierra va cambiando, el eje magnético, y la consulta era las alineaciones de las estrellas. Había escuchado en algún reporte que las estrellas importantes también se han movido en relación a las correlaciones de las edificaciones de estos templos en distintas culturas. Y la pregunta era, ¿habrá sido posible que en algún tiempo la línea del Ecuador hubiese atravesado justamente la parte del espacio territorial de Tiwanaku? ¿Existe esa posibilidad? Es decir, no estoy hablando de 1000 años, 10.000 años, sino toda una cantidad de tiempos, ¿no? Tiwanaku habrá sido en algún momento de miles de años, 10.000 años, 100.000 años, en que la alineación terrestre del eje de la Tierra, el grado de inclinación, justamente haya coincidido, así como en el Ecuador es notorio que hay una parte central. Para el norte, distinto el movimiento, y para el sur, distinto el movimiento, y se nota. ¿Por Tiwanaku habrá ocurrido lo mismo? Mira, es posible, pero no podemos asegurar. Ese movimiento de la inclinación del eje de la Tierra que hace como un trompito que gira así, son 26.000 años. Cada 2.000 años más o menos se mueve una porción del cielo. No creo que Tiwanaku haya estado sobre el eje polar, pero tal vez el eje del Ecuador celeste alguna vez ha estado ahí abajo, que no es muy connotativo. Se ve si te refieres al sol, lo que les he mostrado en Copacabana, está desplazado un poco, ya no cubre las sombras. Eso puede ocurrir, pero esos son 5.000, 10.000 años, 20.000 años, no más. Sería muy difícil y no hay ningún dato que te diga que hace 1.000.000 de años el polo era, digamos, Tiwanaku o Ecuador. No,
Son 90 años de inclinación que tendrías que mover, desbarajustas la Tierra. Magnéticamente se dice que se mueve unos cuantos metritos el polo magnético, pero el polo astronómico que tiene que ver con el eje de la Tierra no está demostrado que se haya movido demasiado, porque eso es un cataclismo. Basta que se mueva, qué sé yo, 10 kilómetros, se deshielan los polos, cambia la posición y tendríamos un tremendo cataclismo. No hay información de ese cataclismo, por lo menos en los últimos 20.000 años, ¿no? Que podría marcar que realmente por aquí era diferente, ¿no? Hay sí movimientos tectónicos de las placas de Nazca. Se dice que hace más o menos 20.000 años todo el altiplano boliviano, todo el altiplano era fondo de mar y que en algún momento se han subido lo que son los Andes. Eso sí, yo te lo puedo comprobar, más de 20.000 años. En Chacaltaya, donde tenemos un observatorio astronómico de rayos cósmicos, tú entre las losas que nosotros nos sabíamos ir a buscar, encuentras trilobites, encuentras estrellas de mar a 6.000 metros de altura. Era cuando esa tierra era plana y después se ha subido los Andes, entonces lo que era fondo de mar ha quedado atrapado y se han quedado ahí petrificados, digamos. Yo encontré una estrella de mar, yo en persona, porque he trabajado ahí arriba, y nos íbamos a buscar entre las losas de la montaña de Chacaltaya, encuentras un montón de petroglifos, ¿no? Y yo encontré una estrella de mar. Allá arriba no, eso era con seguro era mar. Y eso más de 20.000 años. Eso sí, movimiento tectónico puede haber habido, pero que el eje de la Tierra se haya movido demasiado, sería toda una catástrofe. Alguien dice, está cambiando el eje de la Tierra. Si estuviera cambiando el eje de la Tierra, nosotros vamos a desaparecer, porque se movería todo. Otra cosa es que por cambio climático haya más temperatura en lados y en otros lados haya más frío, que los polos se están deshielando, no es por cambio del eje de la Tierra, es por el cambio climático, ¿no? Eso hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado lo que mucha gente así de fácil hablan. No, ya cambió el eje de la Tierra, hace 10.000 años estaba en otro lado. ¿Qué va? 10.000 años muy corto, ya te vuelvo a decir, ese movimiento del eje de la Tierra son 26.000 años. ¿Y cómo se ve? Solamente el desplazamiento de la eclíptica y el ecuador en las estrellas, que no tiene un simbolismo, digamos, catastrófico. Eso es más largo de charlar. Por ejemplo, las eras. Hoy decimos que estamos en la era de Acuario. ¿Cuál era la anterior? Piscis, que empezaba el año 0 y ha terminado aproximadamente, dicen algunos que el año 2020, 2010, todavía están peleando los astrólogos cuando hemos entrado a Acuario. Pero el símbolo del cristianismo es el pez, ¿no es cierto? Justamente es la época del nacimiento de Cristo y todo lo que es la parte cristiana son 2.000 años. Antes del año 0, ¿qué gobernaba? Aries. Y ahí vienen todas las leyendas del vellocino de oro, de una serie de ovejas que eran importantes. Antes de Aries, ¿qué era? Tauro. Y tú ves en la Biblia, por ejemplo, cuando Moisés sube a recoger las tablas y se pierde casi creo que un mes, abajo dice, ya se ha muerto, no tenemos Dios, haremos un Dios. Y cuando baja Moisés, ¿qué encuentra? Que estaban adorando un becerro de oro, un toro, porque era la época de Taurus antes de Aries. Y si tú te vas más atrás, vas a encontrar que casi cada 2.000 años cambia el signo para atrás. Y ahí tienes épocas que cada 2.000 años puedes ir calculando, pero las más conocidas, Piscis, que es la era actual casi, Aries, que es la anterior, y hay una serie de leyendas como el vellocino de oro, la leyenda de los argonautas, la Odisea, todo esto habla de un vellocino de oro. Y antes de eso te hablan de Tauro, el Minotauro famoso que estaba en un laberinto en Grecia, que la gente que entraba se los comía, era un hombre mitad
cabeza de toro y cuerpo de hombre, que viene también de una leyenda de Zeus, que tiene relaciones con una mujer y esa mujer da nacimiento un minotauro, mitad cabeza de toro y cuerpo de hombre. O sea, hay una serie de leyendas que tienen que ver con eso de la precesión, se llama, pero no tiene que ver con que el polo de la Tierra cambie. No hay datos exactos, por lo menos hace más de 20.000 años. Espero haber respondido tu pregunta. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, si no hay más preguntas, les recomiendo, todavía no han terminado de hacer el examen las personas la primera semana. Son preguntas sencillas, como 6, 7 han respondido, todavía falta el resto. Háganlo, por favor, porque eso es nota. Ya hemos colgado 2 lecturas para este segundo semestre, segunda semana, y una tarea, y la tarea es la que les he dicho. Quiero que cada uno de ustedes me comente en 2, 3 hojas, no es necesario que sea muy grande, qué ceremonias conocen en sus lugares, lo que acaba de hablar nuestro amigo del Ecuador, ¿no es cierto? En Cochabamba seguro que hay algo así, los que vivan en La Paz también, lo que hayan escuchado, lo que hayan visto, los amigos de Chile también, lo que hayan escuchado, lo que hayan visto, en fin, de cada zona donde estés, porque vuelvo a decir, cambian un poco por el tipo de agricultura que tienen. En las zonas cálidas es otra agricultura, en las zonas de los valles es otra agricultura, en la zona del altiplano es otra agricultura, en las zonas de los desiertos del norte de Chile, que yo estoy ahora haciendo una consultoría para un grupo, era también diferente. Ellos tienen sus propios cultivos, tienen sus ceremonias, por ejemplo, para limpiar una sequía, porque en los desiertos de Chile no cae lluvia mucho. Entonces viven de las aguas del deshielo que viene de las montañas. Y para ello es muy importante tener las acequias limpias para que cuando deshiele baje el agua para sus cultivos y para sus cosechas, ¿no es cierto? Entonces cada lugar tiene diferente. Y allá en Chile, por ejemplo, por la zona de Calama, sus ceremonias están relacionadas a eso. Cuando el agua va a bajar, hacen una ceremonia para limpiar las acequias, otra ceremonia para tener buena época de agua, que no es de lluvia. En los desiertos casi nunca llueve, ¿no? Entonces, cada lugar tiene diferentes. Yo les ruego que también hagan esa tarea de la segunda. Lean, son 2 escritos que es sobre lo que hemos hablado aquí ahora. Yo sé que muchas veces lo que uno habla queda poco en la mente, pero si lo tienes escrito te vas a recordar y además con lo que vamos a montar esta charla en la plataforma, también pueden volverla a ver para escuchar alguna palabra que no les ha quedado bien o algún tema que no ha quedado bien. Pueden volver a ver esta conferencia que les va a ayudar mucho. Bien, ¿no hay más preguntas? Bueno, tenemos aquí como asistentes, han llegado a 22, en este momento somos 20. Sí, adelante, No, ¿alguien quiere? Patricia Flores, no, yo solo darle las gracias porque igual me sacó una gran duda que yo tenía de los meses. Yo sí sabía que eran 13 meses, pero no sabía cuál ni cómo. Preguntaba y nadie no me decía nada. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Cuál es? Incluso me acuerdo que una vez hicimos un curso y le pregunté a unos profesores y no, tampoco sabían. Yo decía, pero ¿dónde está? O yo lo tengo mal o estoy mal. Ya empecé como a yo mismo preguntarme, no, mejor no voy a hablar nada porque seguramente estoy mal. Entonces, sí, porque te preguntan después, ¿y quién lo dijo? ¿Y quién está? Uno tiene que tener así, yo, ay, pero después Claro. lo escuché en un profesor, pero tampoco lo dijo exactamente qué fecha ni nada. Entonces estaba con la duda y usted me sacó de esa gran duda. O sea, yo darle las gracias y se nota que usted sabe, tiene sabiduría. Eso, gracias. Bueno, vuelvo a decirles, son 25 años de investigación y no es mi trabajo solo, es de mucha gente. Conocí a un andino muy sabio, que es el primero que ha escrito un pequeño libro sobre esto de los calendarios. Muy incipiente, pero él tenía la base. Después nosotros hemos aportado cada uno desde nuestro conocimiento
a estos calendarios que están aquí atrás, ¿no? Hay 2 o 3 personas que me han pedido mandarles el libro. Les voy a mandar de regalo estos calendarios, que son una forma de ver lo andino con lo actual. Por eso les he mostrado cada mes. Ahí tiene 2 numeritos, uno en rojo, otro en azul, para más o menos ver. Si no me equivoco, en uno de los 2 escritos que he mandado hoy, para que lean, está los 13 meses con sus nombres en Aymara y su correspondencia a qué mes es en el calendario actual, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver la connotación de, qué sé yo, el mes 9 del calendario andino que hemos visto hace un rato, es febrero, el segundo mes del calendario occidental, de qué fecha, se puede hacer eso. Y no falta quien ha hecho una especie de horóscopo andino, lo tengo por ahí, que dicen, bueno, si tú has nacido en el mes 9, que sería febrero, tu constelación es tal y tú eres así. Hay un par de alumnos míos que han hecho eso. Él es un amauta y su esposa ha salido de psicóloga, entonces conoce a las personas, ella los ha clasificado como es el calendario, la astrología actual, ¿no? Te dice, has nacido en abril, tú eres Tauro, y eres así, te dice, ¿no es cierto? Algo parecido han hecho con el calendario andino, muy bonito. Lo tengo inclusive en el celular, pero no sé cómo se manda, porque es todo un programita. Entonces ahí vos buscas tu mes, te dice qué constelación es tuya y te da una explicación de cómo deberías ser tú, según el calendario andino. Veré si se puede de alguna forma mandar o enviar. Ahora he tenido lío, por ejemplo, yo estoy tratando de mandarles en esta segunda semana un video que tengo donde explico esto de las chacanas, pero por el correo electrónico no me ha aceptado porque dice es un archivo muy grande, es más de 2 gigas. Estoy viendo otra forma para ver cómo lo colgamos en la plataforma y ustedes lo puedan ver ese otro videíto. Hay varias cositas así que, más que todo, es por mi falta de experiencia del manejo de esta informática que es cada vez más difícil. Cuando son archivos muy grandes ya no te acepta el correo electrónico, no te permite el WhatsApp, no te permite el Facebook, y no sé cómo se maneja esas cosas, ¿no? Por ahí también, hoy día no, ya es muy tarde, no quería que termines más temprano, les voy a mostrar, estoy haciendo toda una constelación andina en uno de estos programas de astronomía que se bajan gratis en el internet, pero he tenido que trabajar con informáticos para adecuar las fotos, los dibujos de nuestras constelaciones con las estrellas de ese programa de astronomía, ¿no? Todavía falta mucho, pero ya algunas cosas hemos colgado. Me gustaría mostrarles también, ¿no? Estamos trabajando en eso. Eso pienso que va a ser un programa de planetario, que en el planetario veas las estrellas, pero te muestren las constelaciones andinas de los 2 cielos que hemos hablado, del de verano, del de invierno. Como hay ahorita planetarios que te muestran las constelaciones occidentales, ¿no? Ellos, las constelaciones occidentales son 88 que existen hoy en día. Yo he rescatado apenas 22 del mundo andino, pero ya se puede ver una cosa bonita. Las que hemos estado viendo, ves la huipala, ves que la chacana, los ojos de la llama, ya en un cielo estrellado, y puedes mover para ver el cielo de verano, cielo de invierno, ¿no? Así que esos trabajos que estoy haciendo hoy en día, ¿no? Entonces, espero que podamos verlos en algunos momentos. La cosa es cómo colgar, ese es mi problema básico, ¿no? No tengo mucho conocimiento. Voy a ver cómo puedo mandarles el video ese, que es más de 2 gigas, pero que el correo electrónico me ha denegado, no te deja seguir, ¿no? Bien, si hay alguna pregunta más. Aquí nos escribe el Germancito y dice justamente algo así. Si me envían el video del mencionado, que menciona Manuel por un medio, lo puedo reducir de tamaño, enviarlo al grupo. Mira, vamos a tratar de hacerlo, Germán. Yo voy a ver la forma de mandarlo según esa tu aplicación que me dices vos.
y a ver si la podemos reducir, como dices. Es que el problema mío es cuando yo saco fotos, a veces son fotos muy grandes y las cuelgo, inclusive en el PowerPoint. A veces el PowerPoint no se puede mandar porque las imágenes son muy grandes. Otras sí las reducimos y más, pero el problema es el tamaño del PowerPoint, el tamaño de los videos. Así que yo les voy a mandar. Mañana voy a tratar, Germán, de mandarte para ver si lo puedes arreglar y lo podemos subir a la plataforma. Me han pedido también que por YouTube se puede hacer, pero bueno, yo no manejo mucho el YouTube. Voy a ver si mi yerno, que es más conocido en esto, me lo puede subir al YouTube. Yo les mando la dirección del YouTube para que vean videos. Yo he hecho varios videos para televisión, inclusive. He trabajado mucho con el canal de RTP. Les gustaba cada mes que saque un pequeño eslogan de 1 minuto del tiempo. Estamos en el mes tal del calendario andino, en este mes se hace esto, se hace lo otro. Hemos sacado varios meses que los tengo aquí todavía guardados, que algún rato veremos de mandarlos para que vean, tratando de difundir este calendario andino, que como les digo, todavía se usa en muchas comunidades del campo, especialmente las que yo he visitado en el altiplano, en otras zonas. Manejan mucho lo que dice este calendario, época, qué sé yo, de limpieza de acequias, época de hacer tal ceremonia. Cada mes tiene una actividad agrícola y tiene una ceremonia y están en este calendario. ¿Han visto lo que les he mostrado cada mes? En la parte de abajo te dice qué se hace ese mes, ¿no? Entonces, los que están en La Paz no necesariamente pueden comprar el libro, pero si les gusta, yo les puedo vender o les digo en qué librerías hay. Y el obsequio mío sería este calendario. Uno de los dos, no sé cuál tengo todavía, que es un poquito antiguo. Ya no hemos podido producir otros años, uno por falta de dinero, por la pandemia, por todo eso, hemos suspendido la producción de este calendario. Queríamos sacar cada año andino, ¿no? Desde junio de un año hasta junio del otro año. Pero estos de aquí atrás tengo algunas copias todavía que ustedes que están en esto, que les gusta, yo les puedo hacer llegar. Veremos cómo. El problema es al Ecuador. Hasta ahora no he encontrado cómo mandar cosas al Ecuador. La muchacha que acaba de hablar es de Arica, de Chile. Sí, estoy viendo la forma. Hay otra muchacha de, ¿dónde es? Iquique, creo. Hasta ahí llegan los buses de Bolivia y tal vez se puede mandar un tipo de encomienda, un sobre con los libros, con los almanaques. Eso voy a ver. Pero está a disposición de todos ustedes. Si no hay más preguntas, pues ya terminamos aquí. Yo, disculpe, una cosita, disculpe. em, Esta mañana yo me puse en contacto con la librería. Yo le hablo de Cochabamba, con Ya. Yachaywasi. Les hablé a la sucursal de acá de Cochabamba y de La Paz y me mencionan que están agotados los libros. No sé si yo podría escribirle mediante su WhatsApp para coordinar un envío. Disculpe, ¿sería eso posible? ¿Podría escribirle? Sí, es posible. Me han escrito de Iquique y alguien también de Cochabamba, no sé quién más, me pidió que lo mande el libro. Es un poco complicadito, pero se puede. El problema es la pandemia. Hay que ir hasta la terminal de buses y todo ese Claro, lío, pero claro. se puede hacer. Y bien que me avisas, yo voy a ir a Yachaywasi porque ellos tenían mi libro, igual que la librería Armonía en Bolivia. Y si ya no tienen, voy a llevarles, porque cada cierta temporada voy. Ya te digo, casi un año que no me muevo por esta pandemia y muchas Claro. librerías estaban cerradas o tienen horarios especiales, pero voy a ir a Yachaywasi y si quieren que mandar ellos a su librería, no sabía que había Yachaywasi en Cochabamba, pero pueden hacerlo, si no, en forma directa. Por favor, bueno, Será, muchísimas gracias. Le voy a escribir entonces, por sí, favor. escríbeme y vamos a ver la forma de, en un sobrecito, un libro, 2 libros, no sé cuántos necesitas, que no sea muy pesado porque ahí se arma el lío, ¿no ve? Y les voy a mandar este calendario que tengo aquí, el almanaque andino. Y los demás Muchísimas amigos gracias. también. Y bueno, ahora Muchísimas gracias. también, perdón, sí, muy bien. Y en la presentación de hoy día también están los dos calendarios mostrados, también los pueden tal vez reproducir de ahí, no sé si se lo puede copiar y los tienen también.
Bien, ¿alguien más quiere comentar o alguna pregunta? Bueno, compañeros, gracias por su paciencia de escucharme. Espero que haya sido algo interesante lo que han escuchado, lo que estamos viendo. Nos queda todavía 2 semanas más para 2 temas más. La próxima vamos a hablar sobre alineamientos de templos y hablaremos de Tiwanaku, de Machu Picchu, de otros lugares donde hay eso, Samaipata y todo eso. Y el último va a ser también mostrar la última semana, por ejemplo, el trabajo de la UNESCO en Tiwanaku, las cosas que más o menos han encontrado. El tema del camino del Capañán, también importante, que cruza todos nuestros países. Tengo una presentacioncita de eso para mostrar. Y alguna temática más que aparezca, ¿no? Entonces, les insinúo que cumplan con sus evaluaciones y también la lectura de los textos. Básicamente son partes del libro que he sacado. Vuelvo a decir, no se puede mandar todo. Entonces, les va a servir para lo que decía que hace un minuto nuestra amiga, ¿no? No sabía bien qué es lo que está pasando, pero ahora ya tienes más o menos escrito, después lo tendrás en el libro. Y bueno, hay que mirar los meses, está en Aymara, está en Quechua, y vuelvo a decir, varía un poco de zona a zona por la forma de la agricultura que se hace. El altiplano es diferente a agricultura que en los valles, diferente que la que tienen en los desiertos de Chile y tal vez diferente a lo que son allá en la mitad del mundo, en el Ecuador, que hay mucho más calor, más vegetación. Entonces también difiere qué agricultura hacen, ¿no? Pero la mayoría tienen sus propias ceremonias durante el año. Año nuevo, fin de cosecha, principio de siembra, el tema de los difuntos, que también está muy difundido, la fiesta de la Cruz del 3 de mayo, hay la nata del carnaval. Hay varias ceremonias que sí las compartimos, por lo menos en Sudamérica, la mayoría. Bien, muchas gracias. Será hasta el próximo martes. Escríbame por WhatsApp las dudas, las consultas que quieran. Yo siempre estoy mirando en la noche, en especial los WhatsApp. No estoy todo el día con el WhatsApp, pero pongan su pregunta y yo les voy a responder en el momento que entre a mirar el WhatsApp. Gracias nuevamente. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, vamos a cerrar esto. Señora Manuelito, Sí, bueno, estoy hablando de Ecuador. Yo estoy hablando del centro del Ecuador. ya. ¿Usted alguna vez ha estado aquí en Ecuador? He visitado Quito y claro que he ido a pasear un poco por la mitad del mundo, que llaman, ¿no? Ya. Yo estoy de Quito más o menos, será unas 4 horas hacia el sur del centro. Es un país Ya, chiquito. sí. Y ahí queda provincia de Chimborazo, un nevado alto en el centro del país. Ujú. Estoy más o menos una hora aproximadamente del cerro de Chimborazo en una pampita. Allí estoy. Ya, Bueno, quería agradecerla ha tenido una investigación muy extraordinaria, esto ha servido para que usted
desde su visión, con apoyo de los demás investigadores, ha hecho un trabajo muy significativo desde su punto de vista para con los hermanos, para con las hermanas, que así aprendamos, conozcamos algo más. Pero mucha duda me quedó y poco avanzo a entenderla porque este tema ha sido totalmente poco, o sea, poco o nada conocido, porque es un tema netamente cuestiones de, a mi juicio, astronómico, físico y cuestiones lógicas. Entonces, sin embargo, me quedo con esa inquietudes. Por favor, esa presentación que usted la hizo, tal vez está subido en el portal, tal vez para volver a leerla, para volver a leer y poco más entender sobre este. Bueno, quiero agradecerle por tener paciencia, estar con nosotros, con nosotras. Espero que vaya muy bien. Siga trabajando, siga aportando con los que necesitan. Me alegro, usted también ha sido uno de los hombres dedicado al mundo de las ciencias astronómicas, porque sabía que más bien los europeos dedicaban a este estudio. Entonces, quiero agradecerle, espero que tenga un buen semana, pero finalmente absolutamente me duda, aparte de esos dos trabajos que usted había mandado, dijo una última parte que debemos hacer otro trabajo más, y ese no sé qué tema es específicamente, por favor, y estaría escribiendo para que usted aclare, por favor, mi querido señor Manolito. Y gracias, un placer de saludarla. Gracias por escucharla. Buenas noches. Buenas noches. Sí, el tema es que también en la época de la colonia se han dedicado a, como decían, extirpar la idolatría. Se han destruido mucho conocimiento que teníamos, nos ponen las festividades católicas sobre las nuestras. Entonces, bastante difícil y se ha perdido mucho, pero seguimos rescatando al conocer ancianos que tienen todavía algún conocimiento, ¿no? Y lógicamente varía de territorio en territorio. Después, en la primera semana hemos puesto una serie de escritos y hay que hacer evaluación. En esta semana he puesto 2 escritos y también una tarea, que es lo que tú dices, cómo hacen sus ceremonias en sus lugares. Y también va a haber una evaluación que dura una semana. O sea, la evaluación normalmente la coloco después de esta conferencia. Miércoles o jueves va a estar la evaluación y también la oficina central de la plataforma sube. En la primera semana está ahí el video para verlo. Esta semana yo creo que entre mañana y pasado también lo van a subir para que puedan volverla a ver. Entonces hay que entrar mucho a la plataforma para ver las cosas, o si no también por WhatsApp hacer las consultas, las dudas que aparecen. Bueno. Bueno, hasta luego. Vamos a cerrar entonces esto. Está bien, gracias. Sí. ¿Alguien quiere hablarme? ¿Quiere decir algo? Creo que quedan como 6 personas todavía en el grupo. Si no, yo ya lo termino aquí y lo cierro. Bueno. Buenas noches.